Muy buenos días a todas y a todos. Hoy comenzamos nuestro tercer día de la Semana de la Empleabilidad con la charla desde el currículum a la entrevista laboral con Paula Saravia, Saldivia, siempre se me confunde, de la Humilde Concepción, y Rodrigo Muñoz, que es el coordinador. Adelante, Paula. Bueno, muy buenas tardes ya. Me parece mucho que yo estoy presentando, así es que no veo muy bien la hora ni nada de eso. Son las 12:05, así es que buenas tardes a todos los presentes. Por lo general la presentación es la parte de Rodrigo, así es que, bueno, presentarme también. Primero que todo, mi nombre es Paula Saldivia, soy orientadora laboral de la Humilde Concepción y mi compañero Rodrigo va a hacer el inicio de esta presentación. Ujú. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? En primer lugar, traerle un saludo desde la Municipalidad de Concepción, de nuestro alcalde Héctor Muñoz, quien nos pide estar siempre presente, estar compartiendo con la comunidad y brindando este tipo de instancias. Desde ya poderles manifestar que las puertas de Lovil están abiertas para todos y todas, los habitantes de la comuna de Concepción, pero también para las personas de otras comunas. Nosotros trabajamos en la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, eso significa OMIL, y nosotros somos un convenio entre CENSE y los diferentes municipios de la región del Biobío, en este caso la Municipalidad de Concepción. OMIL hay en las 33 comunas de la región del Biobío, pero nosotros trabajamos en red, trabajamos en base a una plataforma que es la Bolsa Nacional de Empleo, la BNE, y esta plataforma es nacional. Entonces, si ustedes se atienden en el OMIL, por ejemplo, si son de Tomé, se pueden atender en el OMIL de Tomé, pero también pueden atenderse en el OMIL de Concepción. Así que están las puertas abiertas de nuestra oficina. Al final vamos a dar las direcciones, pero adelanto que estamos en Barros Arana 544 entre Rengo y Caupolicán. Para los que son de Conce, donde está la panadería Olimpia, en Barros, ahí al ladito estamos nosotros, en el cuarto piso. Así que están nuestras puertas abiertas para todos ustedes, ante cualquier consulta, cualquier duda. Como decía Paula, yo en general entro como el contexto general de la charla. Contarles que hay una máxima que se aplica en empleabilidad, es que un buen currículum solo consigue una entrevista. Es la buena entrevista la que consigue finalmente el trabajo. Entonces, si bien vamos a hablar de currículum, la idea también es poder trabajar lo que son la preparación de entrevistas. Y al respecto, la que tiene más experiencia y más conocimiento de esto es Paula, porque ella es psicóloga laboral, como indico, y la idea de esta charla es poder aportar a la Universidad del Bío Bío en esta semana de actividades que está teniendo, pero también es poder ofrecer los servicios que nosotros entregamos desde lo mismo. Así que también se pueden dirigir presencialmente a nuestra oficina, atendemos de lunes a viernes, en la mañana atendemos público desde un cuarto para las 9 hasta un cuarto para las 2. Como estaba viendo en el chat, en general hay muchos exalumnos de la universidad, así que también ofrecer los servicios nuestros de intermediación laboral. Contarles que es la intermediación laboral, en el fondo es hacer el match entre las empresas que ofrecen cargos o empleo y las personas que están buscando trabajo. Y en esto es muy importante cómo uno se presenta, pero también cuál es la historia de uno, cuál es la experiencia que tiene o la información curricular que maneja, los títulos, la formación, la capacitación. Entonces, nosotros en lo MIL ofrecemos este registro en base a los currículums, ofertamos también cargos específicos, eso lo hacemos a través de nuestra área de empresas, que capta empresas que ofrecen cargos, y se produce finalmente, lo que se busca es producir como este match entre los que buscan trabajo y los cargos que hay disponibles. Para esto también ofrecemos capacitaciones, y todas las capacitaciones que ofrecemos nosotros son para buscar empleo. Y aquí es súper importante señalarles que de repente nos llegan consultando, oh, yo quiero una capacitación en pintura o en alguna técnica específica. Esas capacitaciones en general nosotros no las ofrecemos, sino que ofrecemos capacitaciones para empleo. De ahí hay cursos gratuitos que ofrece Sense, hay cursos que ofrecen algunas empresas, y ahí también les puedo entregarles que siempre es bueno estar revisando la página de Sense. En Sense hay muchos cursos que son gratuitos y asincrónicos. Entonces, sobre todo para quienes están estudiando o están trabajando y quieren perfeccionarse en algún área, ahí hay muchos cursos que ni siquiera necesitan venir a Login, sino que pueden acceder directamente desde Sense. Eh,
Como yo les contaba, la OMIL somos un convenio entre el CENSE y las municipalidades para buscar empleo, para ofrecer empleo y entregar herramientas para poder conseguir esto. Eh, de aquí voy a entregar el último tip y de ahí dejo que Paula pueda empezar ya directamente con la charla. Nosotros hemos estado realizando con Paula estas charlas parecidas, pero en colegios, lo que se llama apresto laboral educacional, que está enfocado en niños en etapa escolar, principalmente en jóvenes de cuarto medio. Y hay una máxima que igual hemos estado instalando o tratando de transmitir. Hoy en día, si yo tuviera que egresar de una carrera, egresar de un colegio, o incluso estar estudiando, si hay algo que yo les diría sí o sí, por lo menos tomen un curso, métanse en el tema de la inteligencia artificial. Hoy en día esa es una herramienta que cada vez va a ser más importante. No es tan catastrófico el panorama como algunos dicen que la máquina te va a quitar el trabajo, pero sí alguien que está, por ejemplo, yo soy periodista, alguien que sabe trabajar como periodista utilizando inteligencia artificial, le va a poder quitar el trabajo o va a tener mejor posibilidades de encontrar un trabajo de alguien que no sabe utilizar inteligencia artificial. Entonces, mi consejo es para los estudiantes, pero también para los recién egresados, sí o sí hagan cuanto curso puedan de inteligencia artificial, y lo menciono porque en la misma plataforma de Sense que lo estoy mencionando, www.sense.gov.cl, en el área de capacitación hay varios cursos, entre esos algunos de uso de inteligencia artificial. Así que entregarles ese consejo. Y esos cursos son gratuitos, son asincrónicos, lo único que se necesita es tener la clave única activada y uno puede inscribirse incluso en más de un curso. Así que dejarle al tiro esa recomendación. No quiero quitarle más tiempo a Paula, seguramente cuando esté hablando Paula, yo tengo la mala costumbre de ir interrumpiendo para ir agregando algunos temitas, pero en el fondo quien va a llevar ahora la charla de adelante es nuestra psicóloga laboral, Paula Consuelo Saldivia Cid. Ella también atiende aquí en la UNIL en Barros Arana 544. Y Paula, te dejo para que pueda iniciar. Exactamente, ningún problema, Rodrigo. Tú sabes que siempre que podamos aportar ambos y obviamente si ustedes tienen sus preguntas no hay ningún problema en que nos interrumpan. Para eso estamos y tú también, Rodrigo, si tienes para aportar algo que se me quede en el tintero, por supuesto que es bienvenido. Em, bueno, rapidito, más o menos una lámina que se nos podía haber quedado, que en realidad esto es algo que yo suelo mencionar en los talleres. Bueno, más o menos las líneas de trabajo de UMIL. Trabajamos a través de ferias laborales. Nuestros equipos están constantemente capacitándose también. Hacemos este proceso de intermediación, ¿cierto?, entre las empresas y los candidatos que buscan empleo y también hacemos orientación laboral avanzada, básica y avanzada también para trabajar en todos aquellos herramientas que pueden ser fortalecidas para insertarse de mejor manera en el mundo laboral, ya sea de manera individual o a través de aprestos laborales. Con respecto a las ferias laborales, vamos a hacer ahí también un hincapié a final del taller en que vamos a tener próximamente una feria laboral en que sería bueno, por supuesto, que participaran aquellas personas que están en búsqueda de empleo y también las que quizás están por egresar, ¿por qué no?, para generar contacto con las empresas. Así es que súper importante que tengan eso en cuenta. Ya al final del taller lo vamos a mencionar, ¿cierto? Bueno, como les decía, nosotros tenemos diferentes lineamientos de trabajo. Uno de ellos es el taller de apresto laboral, que es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿sí? El proceso de orientación laboral avanzada y el taller de apresto laboral, ambos tienen los mismos fines, es ayudar a disminuir las brechas de las personas que pudieran estar interfiriendo en su proceso de la búsqueda de empleo. Por ejemplo, revisamos por qué quizás he postulado tantas veces a diferentes ofertas de trabajo y no me llaman. Probablemente tenemos quizás un problema en el currículum, un problema en la redacción del currículum, o quizás también hay un problema en la forma en que estamos buscando empleo. Quizás lo estamos haciendo de forma más presencial y en realidad es online, o quizás hay una empresa que solamente recibe en papel, currículum en papel, y yo no me he fijado y solamente he postulado por correo electrónico. Entonces, todas aquellas brechas que pueden estar interfiriendo en nuestro camino de la búsqueda de empleo se revisan a través de la orientación laboral avanzada y el taller de apresto laboral. También es súper importante que sepa que acá la OMIL tiene su función, tiene sus servicios de evaluaciones funcionales realizadas por la terapeuta ocupacional de la OMIL, que es Paola Ruay. Ella trabaja con personas en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces ayuda también a realizar las evaluaciones funcionales para saber
en qué tipo de trabajo se pueden desempeñar según, ¿cierto?, las competencias y habilidades que tengan esas personas en específico. Así es que es súper bueno también que lo tengan en cuenta para, por si conocen a alguien o ustedes mismos se encuentran en situación de discapacidad, alguno de ustedes, se acerquen a lo MIL porque acá también va a haber un apoyo en ese sentido. A ver si, ya bueno, y sin más que decir, ¿cierto? Partimos con nuestro taller de apresto laboral, como les dijo Rodrigo. Esto, bueno, viene por parte del lineamiento del proceso de orientación laboral avanzada. Lo primero que a mí me gusta mencionar, ¿cierto? A través de estos talleres es que, bueno, el proceso de búsqueda de empleo es un proceso mucho más profundo que solamente ir a, ¿cierto?, dejar currículum a las empresas que me pueden dar empleo. Entre paréntesis, si escuchan mucho ruido de fondo es porque nosotros todavía estamos en horario de atención a usuarios, ¿ya? Entonces, probablemente en las oficinas colindantes que tenemos vamos a tener usuarios, ¿cierto? Hablando, haciendo sus consultas, entonces probablemente si escuchan ruido de fondo es por eso, así es que nuestras disculpas por eso. Bueno, como les decía, el proceso de búsqueda de empleo es un proceso bastante profundo, ¿cierto? O al menos así me gusta verlo, nos gusta verlo desde lo MIT. Es un proceso que en realidad nos va a acompañar en decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer durante gran parte de nuestro tiempo. Es decidir, ¿cierto?, a qué quizás nos queremos dedicar, quizás a qué nosotros le vamos a dedicar toda la energía que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, antes de comenzar nuestros procesos de búsqueda de empleo, lo importante es que también nos sentemos a conversar con nosotros mismos. Acá me voy quizás por las ramas un poco más profundas porque soy psicóloga, entonces este es siempre mi consejo, que nos sentemos unos 10 minutos. No es necesario sentarnos meses o si es necesario, bueno, quizás algunas personas necesitan tomarse un poco más de tiempo para saber a qué nos queremos dedicar, hacia dónde vamos a ir, cuál es nuestro objetivo, dónde yo me veo en 5 o 10 años trabajando y cómo va a ser este camino, este proceso, qué metas me voy a yo a proponer, qué objetivos a corto, a largo plazo, qué actividades tengo que llevar a cabo para yo poder cumplir con estos objetivos. Si yo no soy capaz de visualizar a qué me voy a dedicar o a qué le quiero, ¿cierto?, poner toda mi energía, es muy difícil que algún día sepamos nosotros mismos si estamos teniendo éxito o no, ¿cierto? Entonces, si yo no sé delimitar mi foco, es imposible que demos en el blanco. Es imposible que demos en un blanco que no podemos ver, como lo dice la frase acá en el PPT, ¿sí? Entonces, siempre antes de partir en nuestro rumbo laboral, tenemos que saber decidir hacia dónde vamos. Bueno, ¿por qué es importante, cierto, que se den estas instancias? Cierto, que nosotros nos sentemos a conversar de cuáles son las posibilidades en el mundo laboral, qué herramientas tenemos que utilizar. Es porque hoy en día, lamentablemente, estamos en un contexto difícil, con altos niveles de desempleo a nivel país y sobre todo el rango de personas que se encuentran entre los 19, 20, y 24, 25 años son las personas que tienen tasas más altas de desocupación, ¿cierto? Ocupan el 20% de la población según el Instituto Nacional de Estadísticas del año pasado. Entonces, es un contexto que quizás se puede ver como desalentador para muchas personas, ¿cierto? Porque una vez que nosotros egresamos, ya sea del colegio, del liceo o de la universidad, muchas empresas nos solicitan, ¿cierto?, al menos un año de experiencia, lo cual puede ser, ¿cierto?, un poco, nos quita un poco la esperanza. ¿Por qué quizás es este rango etario el que tiene mayor tasas de desempleo? Bueno, algunas causas son, obviamente, la falta de experiencia laboral. Muchas empresas nos piden, ¿cierto?, que seamos quizás que desde que nosotros nacimos ya tengamos 5 años de experiencia mínimo. Hay también, ¿cierto?, una brecha entre las expectativas y la realidad del mercado laboral. Muchas veces apenas egresamos nosotros estamos esperando salir y ganar inmediatamente 1.500.000 mínimo una vez que egresamos. Sin embargo, nos encontramos con realidades, ¿cierto? Con ofertas de trabajo que están muy por debajo de lo que nosotros esperamos y nos desalentamos y dejamos de buscar empleo, ¿cierto? Entonces eso también influye en las tasas de desocupación.
carencia de herramientas para la búsqueda efectiva de empleo también es una de las razones, ¿cierto? Si yo no sé redactar bien un currículum y no sé tampoco enfrentarme a una entrevista laboral, he tenido poca experiencia en el proceso de entrevista, por supuesto que también eso va a ser un foco de quizás desempleo. No investigamos tampoco lo suficiente el mercado para saber hacia dónde dirigirnos al momento de buscar. Si yo estoy buscando, por ejemplo, trabajar sí o sí de jornal, por ejemplo, o trabajar sí o sí en un cargo técnico, tengo que saber cuáles son las empresas que me están ofreciendo los cargos para yo poder ir y postular, ¿cierto? Sin embargo, yo no le estoy dando estas estadísticas para que nos desalentemos, sino es que para que sepamos que el proceso de búsqueda de empleo es un proceso que tiene sus complejidades, para lo cual tenemos que estar atentos en más de una arista. Sin embargo, es una motivación para ahondar mucho más en las herramientas y potenciar nuestras herramientas de búsqueda de empleo, ya sea antes de egresar o una vez egresado, por supuesto, con mayor razón. Bueno, que sepan, ¿cierto?, que no están solos en este proceso. La mayoría de las personas que están recién egresando se encuentran con, no sé si escuchan mucho ruido de fondo, me van avisando, por favor, para poder hablar acá con mis colegas. Em, Pasa que, bueno, muchas personas, ¿cierto? Una vez que egresan, se encuentran con esta realidad que puede ser un poco compleja, con altas tasas de desempleo. Y esto también suele estar acompañado, ¿cierto?, de ansiedad, frustración, irritabilidad, baja autoestima y sensación de fracaso, ¿cierto? Desmotivación o apatía. Aislamiento social, porque claro, ¿cierto? Quizás a veces queremos salir a compartir con más personas de nuestros alrededores y todos están insertos en el mundo laboral y quizás nos sentimos un poco solos en este proceso. Tristeza y síntomas depresivos, claro que el sentirse desalentado nos lleva, ¿cierto?, a no querer realizar actividades, ¿cierto?, que antes solíamos disfrutar. Es un proceso que suele estar acompañado, ¿cierto?, del desempleo. Inseguridad e incertidumbre también son parte del proceso. ¿Por qué? Porque estamos constantemente preocupados de un futuro incierto, ¿cierto? No sabemos en qué momento vamos a encontrar trabajo, no sabemos si va a pasar una semana o van a pasar 3 años sin poder dedicarnos a lo que nos gusta. Entonces, este es un proceso que, por supuesto, que es complejo, pero que acompaña a gran parte de la población joven de nuestro país, lamentablemente. Así es que es un proceso que no es que ustedes lo estén viviendo cada uno por separado, ¿cierto?, de forma solitaria, sino que también hay más personas que están en esto. Pero lo importante es que sepan que el desempleo es una etapa temporal y que no es algo que los define, ¿cierto? El desempleo es una etapa que muchas personas deben pasar para poder llegar a dedicarse a a lo que necesitan. Entonces, lo importante en este sentido es persistir, ser constante, ¿cierto? Y siempre ir tratando de formarse lo máximo posible para poder, ¿cierto?, ir logrando lograr acercarnos, ¿cierto?, a nuestro objetivo. Estoy un poco, quizás a veces me distraigo, disculpen porque estamos ahí solucionando un problema con un usuario de fondo, pero ya en unos minutitos va a estar solucionado. Bueno, vamos a, ¿cierto?, a indicar cuáles van a ser los pasos claves que vamos a ver dentro de este taller, los pasos claves para la búsqueda de empleo. Primero vamos a indagar en el currículum vitae, ¿cierto? Este documento tan importante y que la mayoría de las empresas suelen solicitar, si es que no todas, ¿cierto? También vamos a indagar cómo buscar empleo, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias específicas? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Qué herramientas son las más factibles para yo buscar empleo? La entrevista laboral, ¿cierto? Que es una instancia de suma importancia, porque por mucho que yo haga un buen currículum vitae, si yo no sé responder a las preguntas de la entrevista laboral, es muy difícil que nosotros lleguemos a quedar contratados, ¿cierto?, en una oferta de empleo. Así es que también es súper importante. Y por último, vamos a evaluar las tendencias del mercado y hacia dónde es necesario que nosotros nos dirijamos últimamente, qué es lo que está más vigente y qué es lo que nos podría otorgar más espacios en la búsqueda de empleo, ¿sí? Si van teniendo alguna consulta, me van avisando. Si voy muy rápido, voy muy lento, le agradecería que me indiquen. Bueno, en primer lugar, el currículum vitae, ¿cierto? El currículum vitae es nuestra carta de presentación, ¿cierto? Muchas veces la empresa no nos ve a nosotros en primer lugar, no nos ve a nosotros de forma presencial. Lo primero que le llega a la empresa
con respecto a nosotros es nuestra carta de presentación, ¿sí? Es nuestro currículum vitae. Entonces, por esto es tan importante que nosotros sepamos redactar un buen currículum vitae, con también usar los colores adecuados, utilizar las palabras claves que están en las ofertas a las cuales nosotros postulamos y sobre todo tener un orden y una organización bastante estructurada. ¿Por qué? Porque así le facilitamos la lectura al reclutador del otro lado de nuestro currículum vitae, ¿cierto? Esta es nuestra primera impresión, es la primera impresión que tienen de nosotros mismos. Posee un orden específico, ¿cierto? Permite a las empresas conocer acerca de nuestras competencias, habilidades y nuestra experiencia. Debe adecuarse al cargo que postulamos. Esto es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nosotros enviamos el mismo currículum a todas las ofertas a las que postulamos. Y eso es uno de los errores que solemos cometer. ¿Por qué? Porque quizás es muy tedioso realizar el proceso de adecuar el currículum a cada una de las ofertas. Sin embargo, es bastante importante ya que las empresas se rigen por los requisitos que ellos publican, ¿cierto? Si se necesita, por ejemplo, un asesor comercial con cuarto medio y con herramientas ofimáticas, ya sea Word o Excel, ellos se van a fijar sí o sí en nuestros currículum que nosotros pongamos esas palabras claves, ya que si yo dejo de poner uno de los requisitos, mi currículum quizás no va a pasar el filtro para ser citado a entrevista, ¿sí? Entonces, súper importante, en este sentido, nosotros sepamos adecuar nuestro currículum vitae a las ofertas que nosotros postulamos. Chiquillo, y aquí lamento interrumpir, pero hoy en día la primera ente que revisa un currículum, sobre todo cuando son llamados masivos, no es una persona, hoy en día es una máquina, es una inteligencia artificial que se llaman ATS. Y la ATS lo que hace es buscar en el currículum palabras clave. Entonces, por ejemplo, cuando se esté buscando a alguien que trabaja en bodega y que maneja un software específico, por decirte, ahora hablar algo, un software de inventario muy específico y yo lo manejo, yo tengo que poner manejo del software de inventario y el nombre del software, porque la máquina al revisar la cantidad de currículum va a seleccionar mi currículum porque yo puse esa palabra clave. ¿Qué palabras clave? Y aquí es súper importante en fijarse a las comunicaciones, los llamados. En general, los llamados entregan mucha información, lo que uno ve publicado en las redes sociales o lo que uno ve publicado en las mismas páginas de búsqueda de empleo, nos entrega mucha información de qué está buscando la empresa. Y esas palabras clave yo tengo que ponerlas en mi currículum. Entonces, ¿cuál es el consejo que efectivamente damos con Paula? Tener un currículum general. Yo tengo un currículum mío general que contiene todas mis habilidades, toda mi experiencia laboral. Pero lo voy a cortar o lo voy a focalizar dependiendo del trabajo que esté buscando. Como dice Paula, puede ser un poco tedioso, pero ese ajuste nos permite por lo menos pasar los primeros filtros y nos permite ser más efectivos, más eficientes y tener mayor probabilidad de éxito en el envío del currículum en una selección. Entonces, si bien es un poco tedioso, nuestro consejo es efectivamente hacer este proceso. A nosotros nos pasa que hay gente que dice, estoy buscando trabajo en cualquier cosa. Esa cualquier cosa no existe. En general, la empresa está buscando un trabajador específico para una función específica. Entonces, mi currículum tengo que adecuarlo, ¿ya? Como les digo, tener un currículum general, pero adecuar después el currículum a los llamados específicos. Adelante, Tom. Exactamente. Así es que, claro, el poder nosotros, ¿cierto?, realizar este ajuste a nuestro currículum va a marcar la diferencia y sobre todo nos va a poner por delante de aquellas personas que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque significa que nuestro currículum va a pasar el filtro o del reclutador, ¿cierto?, la persona que está del otro lado leyendo mi currículum, o de esta inteligencia artificial que es verdad. Muchas empresas hoy en día en reclutamientos masivos están utilizando inteligencia artificial para realizar el filtro de los currículums. ¿Sí? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que para cada oferta a la que postulemos, revisemos los requisitos y los ajustemos en nuestro currículum vitae, por muy tedioso que sea. ¿Sí? Así es que bueno,
Súper importante también tener en cuenta que es nuestra primera impresión, ¿cierto? Si nosotros tenemos un currículum ordenado, organizado, ponemos las fechas, ¿cierto? Súper importante, las fechas de las actividades que hemos realizado, los diferentes ítems en negrita para poder diferenciar, ¿cierto? Cada uno de los espectros de mi currículum. Va a marcar la diferencia por sobre otros currículum que por lo general no suelen estar organizados. Súper importante también que sepan que lo ideal es que tenga un máximo de 2 páginas. Hoy en día los reclutadores no se dan el tiempo de leer un currículum que tiene más de 2 páginas, porque tengan en cuenta que hay ofertas en que postulan más de 100 personas, que llegan más de 100 currículums. Entonces, por mucho que tengan una vasta experiencia en el área laboral, tienen que saber utilizar sus habilidades de resumir, ¿cierto? Para poder gestionar un currículum de un máximo de 2 páginas, ¿sí? Por supuesto que poniendo sobre todo, ¿cierto?, las actividades que hemos realizado que más se ajustan a la oferta que estamos postulando, ¿sí? Tenemos 3 tipos de estructuras para currículum, ¿cierto? Una estructura básica, ¿cierto? Quizás que podemos utilizar para oficios, donde podemos poner nuestros datos personales, ¿cierto? Nuestro resumen profesional o perfil laboral que sea breve y llamativo. Nuestra experiencia laboral, por supuesto que ordenada en orden cronológico, ya sea ascendente o descendente, o sea, desde la última actividad laboral que tuve hasta la más antigua o desde la más antigua a la más reciente. Lo mejor es utilizar el primer formato, poner en primer lugar las experiencias más recientes, ¿cierto? Las últimas que hemos realizado. Y por último, ¿cierto? La formación y las capacitaciones. Una estructura intermedia, ¿cierto? Vamos a también, ¿cierto? Poner las habilidades técnicas y blandas que tengamos. Por ejemplo, muchas empresas en estructuras, en cargos intermedios, por ejemplo, que necesitan, por ejemplo, un cargo técnico, suelen pedir habilidades, por ejemplo, como trabajo en equipo, capacidad de organización, atención a público, habilidades como responsabilidad, entre otras habilidades propias del cargo que suelen estar en la oferta laboral. Experiencia laboral, ¿cierto? Lo mismo, empresa, cargo y funciones, las funciones que cumplieron en cada uno de los cargos. Y por último, una estructura profesional, que es lo que se le recomienda en general a todos, es usar las palabras claves del puesto, sí o sí. Y sobre todo si estamos postulando a una oferta y nosotros hemos tenido vasta experiencia en el cargo, poner los logros cuantificables. Por ejemplo, en este mes logré realizar el envío de 220 currículums a diferentes empresas o logré aumentar las ventas en un 25% de la empresa para la que trabajo en este año. Súper importante también que si ya tienen una vasta experiencia en algún cargo, pongan los logros de manera cuantificable, ¿ya? Eso se valora. Consejos prácticos es guardar y enviar en PDF, ¿ya? Es lo más fácil también, favorece la lectura de las personas que están del otro lado leyendo, favorece también la lectura para las herramientas de inteligencia artificial y además también permite que no se les pueda hacer modificaciones a un documento tan importante como es el currículum vitae. ¿Qué errores comunes solemos nosotros cometer una vez que nosotros redactamos nuestro currículum vitae? Es en primer lugar poner como título currículum vitae. Eso ya hoy en día está obsoleto y si lo están haciendo, váyanse al tiro su currículum vitae y lo cambian por su nombre. Hoy en día el título de nuestro currículum tiene que ser nuestro nombre y apellido. ¿Ya? Poner datos personales irrelevantes, por ejemplo. em, Soy de religión católica o soy del Colo-Colo, que son quizás datos que no se escapan de la realidad, porque nosotros todos los días revisamos currículum con datos irrelevantes que suelen también quitar espacio para información mucho más importante. Entonces, mucha de esa información basura, incluso que así es como se suele llamar en el ámbito de empleabilidad, la inteligencia artificial no es capaz de procesarla y ese tipo de currículum no pasa en el filtro. ¿Ya? Entonces, lo ideal es procurar no poner datos irrelevantes que no tengan que ver o que no aporten a una descripción propia en cuanto a lo que nosotros podemos brindar como candidatos a un cargo.
Otro error que solemos cometer es no adaptar, ¿cierto?, el currículum vitae al puesto que estamos postulando. Por ejemplo, si yo estoy postulando un cargo de garzón, quizás no es tan relevante que ponga que trabajé, por ejemplo, vendiendo cosméticos o que trabajé, ¿cierto?, en una biblioteca. Hay ciertos cargos para los cuales es necesario poner, ¿cierto?, aquellas experiencias que más se adaptan a el cargo al que estamos postulando. También otro error que solemos cometer son los errores ortográficos, ¿cierto? Lo ideal es que si nuestro currículum vitae es nuestra carta de presentación, tenga un orden, ¿cierto? Y no nos preocupemos, o sea, no nos tengamos que, ¿cierto?, quedar en detalles como los errores ortográficos, ¿cierto? Hasta a mí me ha pasado en su momento que he enviado un currículum con un error ortográfico importante, ¿cierto? Que puede cambiar completamente, ¿cierto?, la idea de lo que yo quisiera transmitir. Así es que el descuido, el desorden y los errores ortográficos hablan también de que nosotros no estamos llevando nuestro proceso de búsqueda de empleo con la seriedad que eso implica, ¿sí? También otro error que se suele cometer y que vemos comúnmente acá en Comomil es la falsedad. Por ejemplo, poner una dirección a la cual yo no pertenezco. Quizás si yo postulo con un currículum vitae con una dirección, por ejemplo, yo digo que vivo en Concepción, pero en realidad soy de Temuco, probablemente más adelante la empresa para algún trámite me solicite un certificado de residencia, por ejemplo. Entonces, nuestra falsedad en el currículum vitae, ¿cierto? También va a dar una negativa impresión de nosotros mismos. O, por ejemplo, también poner algún cargo que yo haya desarrollado que en realidad nunca lo desarrollé. Poner que trabajé para una empresa, por ejemplo, una gran empresa de exportación, que jamás yo trabajé en ese lugar. Hoy en día las empresas pueden cruzar información y darse cuenta de que la persona ya desde el currículum vitae nos está mintiendo. ¿Sí? Entonces probablemente vas a quedar fuera de la postulación. Poner exceso de información, excedernos de 2 páginas, ya es exceso de información. Y por último, la informalidad. Tengan en cuenta que el currículum también es una instancia formal y que lo ideal es que nuestro lenguaje, ¿cierto?, sea técnico y sea adecuado a lo que estamos postulando. Aquí hay que utilizar un par de cosas. Todo lo que estamos hablando en términos generales. Por ejemplo, si yo voy a postular a un empleo en Colo Colo, ahí puedo poner que soy colocolino. En general los currículums no van con fotos. Hoy en día no van con fotografía, a excepción de algunos cargos. Por ejemplo, si yo estoy postulando a un cargo de anfitrión en un evento o de modelo, claro, ahí sí pega que vaya con la foto, pero en general, hoy en día en los currículums no se emplea poner fotos. Y como ya dijo Paula, tampoco se pone currículum vitae, porque esta es información que me quita espacio, en el fondo, 1 o 2 páginas, es poco texto. Entonces, ocupar espacio en poner una foto que hoy en día no es demandada es perder espacio. Javier escribió en el chat, ¿qué pasa cuando no tenemos experiencia? Y aquí hay un tema importante que es un consejo que le estamos entregando también a todos los alumnos en las charlas. ¿No ha pasado el caso, por si acaso Paula es que realiza este mismo proceso en entrevista 1 a 1? Entonces yo he escuchado también cuando de repente entrevista a alguien y dice, no, es que yo no tengo experiencia en venta, pero en el relato después cuenta, es que yo ayudaba a atender el negocio de mi familia. Bueno, eso también es experiencia. Entonces, mi consejo es también revisen, más allá de que te hayan pagado o no por alguna cosa. Por ejemplo, si yo tuve un emprendimiento donde vendí chocolates, yo puedo poner que en mi emprendimiento tuve experiencia de manejo o interacción con clientes, si era una cuestión, un negocio un poquito más grande, cierto manejo de inventario, no significa mentir, pero significa sí poner relevancia a la experiencia que realmente tengo. Yo también, esto lo comentamos con algunos chiquillos de cuarto medio, si a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol o el karate, y organicé algún campeonato, también poner ese tipo de experiencia, que si bien no es laboral, sí me deja transmitir que tengo manejo, por ejemplo, de manejo de equipos de gente, que sí manejo un presupuesto. O sea, hay ciertas cosas que no necesariamente es experiencia remunerada, pero que sí yo puedo inferir que me da cierto nivel de experiencia en el cargo que estoy postulando. Ahora, Javiera, si tú estás postulando un cargo de ventas y nunca has vendido nada, ahí es complejo. Ahí efectivamente mi consejo es
empezar a hacer ciertas acciones que me permitan poder poner cierta experiencia en los rubros que estoy interesado en trabajar. Eh, por ejemplo, los que trabajan en el área de informática, eh, puedo no haber trabajado para alguien, pero desarrollé una app. Bueno, eso es experiencia laboral, porque significó ordenar mi tiempo para lograr un objetivo, ¿ya? Entonces, ahí es interesante ver cómo voy manejando el tema de la experiencia, porque sabemos que hoy en día el gran problema, como señalaba Paula, son los estudiantes que salen valga la redundancia, de estudiar en la universidad y se encuentran con un mercado de pide experiencia laboral. Bueno, la experiencia laboral se puede adquirir de varias formas y con con diversas acciones. Y ahí vio Javiera que puso, ok. Adelante, Paula. Sí, exactamente. Y muchas gracias, Javiera, por tu consulta, porque la verdad es bastante atingente y son cosas que se nos pueden quedar en el tintero. Por supuesto que uno, cierto, al egresar del colegio y comenzar a estudiar en la universidad, muchas veces no nos dan los tiempos, cierto, para poder trabajar, no nos dan los tiempos para poder hacer ambas cosas. Hay personas que en ciertas situaciones de la vida lo deben hacer por necesidad, que también está perfecto. Sin embargo, no todos contamos con esa realidad, ¿cierto? En ese sentido, es súper importante que pongamos, ¿cierto?, cosas que hayamos realizado en nuestra vida. Por ejemplo, si algún día hiciste alguna ayudantía también en la universidad, hiciste algún voluntariado en la universidad, también ese tipo de instancias aportan experiencia y no solamente experiencia, sino es que también el desarrollo de habilidades y competencias que pueden estar relacionadas con el cargo al que estoy postulando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo propio, porque soy mala con los ejemplos. Yo en la universidad hice un voluntariado en periodo de pandemia que se trataba de atender pacientes, ¿cierto? Em, mediante llamado telefónico. Entonces nosotros obviamente no hacíamos una atención terapéutica, pero sí ayudábamos en un proceso de primeros auxilios psicológicos a través de llamado telefónico. Eso jamás a mí me lo pagaron, ni jamás contó quizás cierto como una experiencia que por la cual yo haya tenido un contrato de por medio. Sin embargo, para cuando yo quisiera postular a un cargo de psicología clínica, por ejemplo, ya podría decir que yo tengo cierta experiencia atendiendo pacientes, realizando primeros auxilios psicológicos, que es una actividad propia de la universidad. Así también puede ser con otros voluntariados. Por ejemplo, si alguna vez han hecho algún voluntariado, por ejemplo, para un techo para Chile, o quizás un voluntariado realizando rescate de animales no sé, en las calles. Hay muchas actividades que nosotros podemos realizar a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, no sé, scout u otro tipo de actividades que a nosotros nos pueden brindar competencias, por ejemplo, de liderazgo, organización, trabajo en equipo. Así es que no se desalienten si no han tenido una primera experiencia laboral, porque seguramente han realizado alguna que otra actividad que les pueda aportar en su currículum. Y si no es así, nunca es tarde para comenzar, ¿cierto?, a adquirir cualquier experiencia que me pueda ir aportando para yo poder poner a nuestro currículum, ¿cierto? Este es un camino que es largo, que puede ser quizás cierto para muchas personas tediosa, pero que si nosotros sabemos planificar, nos va a llevar al rumbo y cierto, al punto final que nosotros queramos llegar. Algunos ejemplos de currículum vitae son, bueno, estos formatos que no tienen mucho color, no tienen mucho gráfica, ¿cierto? No tienen fotografía tampoco, que la verdad es que pueden parecer bastante aburridos. Sin embargo, es lo que hoy en día le da más claridad y más organización a este documento y que por lo general suelen pasar los filtros de inteligencia artificial, obviamente siempre que los adecuemos. ¿Por qué? Porque le hacen más fácil la lectura a estas maquinitas. Yo suelo, ¿cómo se llama? Recomendar Canva, que es una de las aplicaciones que existen, que nos pueden dar plantillas gratuitas, ¿cierto? Para poder utilizar y que no son difíciles de modificar. Lo que sí es súper importante que sepan que se den cuenta que estén todos los apartados, porque hay plantillas de Canva que, por ejemplo, no nos dan espacio para poder poner nuestro perfil laboral o no tienen el espacio de, por ejemplo, formación académica o formación complementaria, que pueden ser nuestros cursos. Así que fíjense en que también, a pesar de que sea una plantilla de Canva, tenga o ustedes ponerle cada uno de los apartados necesarios en el currículum vitae. Vamos a venir aquí ahora a ver una parte un poco
quizás que puede ser hasta un poco graciosa, por decirlo así, que es ejemplos reales que nos llegan a diario, ¿sí? Que les quede, que, no sé, créannos que esto nos pasa todos los días en la humilde Concepción, que llegan personas con currículum, con información que no es propia de la oferta y que no es necesaria para, ¿cierto? Nosotros poder postular un cargo. Este es un caso real de la UMIL, obviamente tapamos, ¿cierto? Su identificación, por supuesto, no queremos exponer a nadie. El primer error que encontramos aquí es que el título, ¿cierto? Dice currículum vitae, ¿cierto? Hoy en día eso no debería ir ahí, ahí debería ir nuestro nombre y apellido. Tenemos también descuido e informalidad, ¿cierto? Acá sus antecedentes laborales están quizás un poco desordenado, no tenemos fecha, no tenemos los nombres de las empresas, entonces yo puedo contar una historia, ¿cierto? Súper detallada quizás con respecto a lo que yo he hecho, pero si yo no sé, por ejemplo, en qué fecha estuve trabajando en ese lugar y para qué empresa en específico fue, no tengo cómo respaldar esa experiencia laboral. ¿Cierto? Bueno, también tenemos errores ortográficos, ¿cierto? Y bastante desorden. Y por último, ¿cierto? La información que es quizás hoy en día no valorada en contexto de currículum vitae, porque hay cosas que sí son personales y que nosotros podemos contar en el futuro a las personas que nos contratan, ¿cierto? Acerca de nuestros intereses y nuestros ideales, pero que no son necesarias poner en el currículum. Por ejemplo, esta persona que nos dijo que es soltero, pero le motiva en un futuro su señora y sus hijos. O sea, ahora está soltero, pero en el futuro le va a inspirar sus hijos, como Dios lo pidió, Dios y la paz mundial. Esta persona dijo, con esto me contratan como gerente en todos lados, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? No es cierto información que nosotros debamos sí o sí poner en nuestro currículum vitae. Esto es cierto información, aunque suene fea la palabra, en empleabilidad, ¿cierto? Se llama información basura que no aporta, ¿cierto? En el enriquecimiento de nuestro currículum en cuanto a lo técnico, ¿cierto? Y como dato ahí también curioso, esta persona ha sido llamada como 2 veces a orientación laboral y como que no está tan motivado en realidad, ¿cierto? Por trabajar. Entonces muchas veces ponemos cosas que ni aportan ni son realidad. Así es que mucho cuidado con lo que ponemos en nuestro currículum. Acá tenemos un Otra, sí, otra cosa que te diga, Paula, Canva también te va a ofrecer, por ejemplo, diseños con muchos colores. Antes mucha gente le ponía, imprimía con muchos colores los currículos, incluso había gente que lo imprimía en papel de otro color, papel amarillo, cosas así, porque eso se estimaba que le llamaba la atención a quien tenía 10 currículums. Ya, lamentablemente eso cambió porque hoy en día el primero, les vuelvo a decir, el primero que revisa el currículum cuando hay una llamada masiva es una máquina. Y todos los que son diseños con muchos colores o con dibujitos, le dificulta a la máquina leer el currículum. Lo quiere llamar la atención a la máquina, como yo les dije, las palabras clave. Entonces, hoy en día, nuestro currículum tiene que enfocarse en eso, más que en un diseño muy colorido. Porque les vuelvo a decir, el primer filtro va a ser una máquina que va a estar buscando las palabras clave del llamado a un cargo, por ejemplo. Ujú, exacto. Acá, ¿cierto? Bueno, intentamos realizar o utilizar ejemplos que son reales de acá de lo mil. Este es otro ejemplo de currículum vitae que está correcto, ¿cierto? Quizás la foto es innecesaria. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Nuestras nuevas herramientas que se están utilizando eh, les cuesta un poco más leer este tipo de currículum con fotografía, pero esta persona sí supo detallar, por ejemplo, debajo del nombre puso su carrera, ¿cierto? Y alguna de sus habilidades, delimitó súper bien su perfil profesional, es de una información, ¿cierto? Adecuada, no supera una página, ¿cierto? Se puede realizar hasta 2 páginas, pero esta persona supo, ¿cierto? Resumir todo en una sola página. eh, Detalló su experiencia, sus habilidades por otro lado, su educación, todos los apartados, ¿cierto? Están bien definidos. Quizás por ahí la fecha no está tan clara, sin embargo, tenemos, ¿cierto? La redacción de sus funciones, podemos también saber cuánto tiempo estuvo en cada uno de los cargos, entonces, y además no utiliza muchos iconos ni muchos colores, sino es que está bastante sobrio. Así es que esto sería un ejemplo más o menos de lo que se acerca a un currículum correcto de los que nos llegan a nosotros a lo mil, ¿sí?
Hay otra cosa que es una información que puede parecer de perogrullo, ¿no? Pero lo planteamos porque nos pasa. De repente la gente viene y reclama, oye, postulé a un cargo y no me han llamado. Ah, ya, pero este es su teléfono. Ah, no, es que lo cambié. La Mm. información en mi currículum tiene que estar actualizada. Mis datos de contacto son fundamentales. Mi teléfono, mi correo electrónico tienen que ser los que yo reviso permanentemente. Porque las empresas es a esos medios de contacto que va a recurrir. Y si doy el teléfono que tenía hace 3 años que yo no tengo, no sirve de nada. Si doy un correo electrónico que no reviso, no sirve de nada. Porque la empresa tratar de contactarme lo va a hacer a los medios que yo estoy poniendo en mi currículum. Ajá. Y parece de perogrullo, pero nos pasa mucho en lo mil que la gente cambia los teléfonos o que pone correos electrónicos que en el fondo los creó para ponerlo en un currículum, pero no los revisa. Entonces también lo tiene que ponerse al lado de la empresa. La empresa, al tratar de contactarlo, lo va a hacer a los medios que yo puse. La empresa no tiene cómo adivinar que yo cambié mi teléfono o que el correo electrónico lo inventé al momento de hacer el currículum. Hacer un currículum no requiere, hay tips, pero requiere sí un tiempo, dedicarle un tiempo. Como dice la Paula en la primera carta de presentación, y esa primera carta de presentación tengo que dedicarle el tiempo que se necesita. Sí, exactamente. De hecho, cuando las empresas están muy ajetreadas con muchos currículum, que le llegan 200 currículums al día capaz y no utilizan estas herramientas de inteligencia artificial, abren el currículum, se fijan en los requisitos y se fijan en el currículum. Ya, ¿tiene enseñanza media? Tiene la enseñanza media. ¿Maneja Word y Excel? Maneja Word y Excel. ¿Tiene experiencia en venta? Aquí aparece un cargo que dice venta, 2 años, ya, cumple con los 3 requisitos y lo envían. Entonces, lo principal, ¿cierto?, es que nos fijemos en los requisitos. Por otro lado, obviamente es súper importante que ustedes sepan que ustedes son dueños de su proceso. Ustedes pueden ir a dejar un currículum a una empresa, pero si ustedes no le hacen seguimiento a su postulación, es muy difícil que la empresa lo llame un año después porque dejaron su currículum. Acá también nos sucede que llegan usuarios enojados porque no han sido llamados para una oferta, por ejemplo, en particular. Y nosotros decimos, ya, ¿usted cuándo vino a lo mil? No, la última vez que vine fue hace un año y medio. Bueno, pasa que usted es dueño de su proceso y usted tiene que venir mínimo cada 6 meses, máximo cada 6 meses en verdad, lo más frecuente posible porque la persona interesada es usted. Si pasa un tiempo considerable en que quizás usted ha estado postulando, nosotros no vamos a considerar a las personas que no han venido mucho tiempo, vamos a considerar a las personas que están constantemente viniendo porque realmente están interesados, ¿cierto? Entonces, ustedes son los encargados de hacer que su proceso funcione. Y para que eso funcione, ustedes tienen que, lamentablemente, como dice el dicho, el que la sigue, la consigue. Seguir, ¿cierto? Ser persistentes y ser constantes en sus procesos. Vamos a pasar al otro ítem que es cómo buscar empleo. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas de búsqueda de empleo hoy en día? ¿Cierto? Primero que todo, ¿cierto? Para comenzar nuestra búsqueda de empleo, como ya lo dije en un principio, es delimitar nuestro foco. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cierto? Una vez que tenemos delimitado nuestro foco, tenemos que empezar, ¿cierto?, a mirar a nuestro alrededor y saber cuáles son las personas que me van a aportar en la búsqueda de empleo. Puede ser un vecino, puede ser quizás mi papá, puede ser un familiar, puede ser un ex compañero de colegio, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que están relacionadas con ese foco que yo me acabo de proponer, con las que yo me voy a contactar para poder encontrar alguna posibilidad? ¿Ya? Eso se llama gestión de redes de contacto, ¿cierto? Que sepan quiénes son esos contactos, que anoten su número, que se lo consigan, ¿cierto? Porque quizás esto no va a ser obviamente una oportunidad directa, que esa persona va a ser la que me va a contratar a mí, pero sí puede ser una persona que indirectamente me pueda ayudar. Esta persona trabaja en tal empresa a la cual me gustaría postular. Entonces, seguramente, si yo mantengo a esa persona en mis redes de contacto, me va a dar aviso de cuando en esa empresa se estén buscando, por ejemplo, ingenieros comerciales o, por ejemplo, arquitectos. Entonces, yo voy a tener esa información y voy a poder postular gracias a este contacto que yo mantuve de forma frecuente. ¿Cierto? Estar atentos a los medios de comunicación nacional y locales, ¿cierto? Porque muchas veces las ofertas de trabajo, ¿cierto? No solamente se postulan a través de las páginas, sino que también existe información de tendencias a través de la comunicación nacional, el diario, la radio, las noticias, ¿cierto?
y conectar con aquellas empresas de interés de forma online o presencial. No tengan miedo de acercarse, por ejemplo, si alguna vez ven al gerente de la empresa que algún día les gustaría a ustedes trabajar alguna vez en la vida, pero lo ven muy lejano, no tengan miedo de acercarse y presentarse. Mi nombre es tanto, soy, por ejemplo, arquitecto y me gustaría algún día ser parte de su empresa. Le dejo mi tarjetita. Quizás en ese momento no va a haber una oportunidad, quizás en ese momento no van a estar buscando, pero esta persona los va a tener en su radar. ¿Sí? No sé si Saura tiene alguna pregunta. No, parece que no. Aquí no sé si le querrán tomar alguna foto a esta fichita, pero es una herramienta de una de las gráficas que nos otorga Sense para poder saber más o menos cómo gestionar nuestras redes de contacto. Muchas veces, ¿cierto? No tenemos un orden en esto que es tan importante, ¿cierto? De saber quiénes son las personas que nos pueden aportar a nosotros. Nosotros somos nuestra propia empresa, nosotros somos una empresa y tenemos que saber a qué personas vamos a contratar en nuestra empresa para que nos ayude a hacerla crecer, ¿cierto? ¿Qué personas? Tanto las personas que vamos a contratar como las personas que vamos a tener que despedir porque sabemos que no le aportan a nuestro proceso, ¿ya? Em, entonces, ¿cómo vamos a gestionar nuestras redes de contacto? En primer lugar, vamos a anotar el nombre, por supuesto. ¿A qué persona voy a contactar yo? ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Es el dueño de la panadería del frente? ¿Es mi tío? ¿Es mi ex compañero de trabajo? ¿Es mi ex compañero de universidad? ¿Es un profesor, cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Voy a hablar con él? Quizás para que me ayude a hablar con un tercero. Voy a hablar con él, por ejemplo, para que me mantenga en constante aviso acerca de alguna oferta de trabajo. Voy a hablar con él para que me ayude en el traslado a cierta ciudad a la que yo quiero postular. Todas las personas que van a ser parte de mi proceso tienen que estar en su radar, ¿cierto? ¿Qué tipo de contacto tengo? ¿Tengo su correo electrónico? ¿Tengo su número de teléfono? ¿Es un contacto que simplemente yo cruzo la calle y lo encuentro? ¿Qué acción voy a realizar? ¿Cuándo lo voy a llamar? ¿Cuándo le voy a enviar un correo? ¿Cierto? Sé que le voy a enviar un correo o lo voy a llamar. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a solicitar? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Cuándo voy a hacer? Esto va a ser el próximo lunes, el próximo martes, va a ser el otro mes, va a ser el otro año, ¿cierto? ¿Cuándo le voy a hacer seguimiento a esta solicitud que hice, cierto? Y algunas observaciones. Todo esto me va a ayudar a tener un orden, una estructura en la gestión de contactos que me pueden ayudar a encontrar, ¿cierto? Y ya, ¿cierto? Lograr mi objetivo con respecto a cualquiera que sea en el mundo laboral, ¿cierto? Otro tema súper importante que es bueno que lo mantengamos en nuestro en conocimiento es que hoy en día se utilizan mucho las redes sociales para la búsqueda de empleo. Muchas veces hay ofertas de trabajo que solamente se publican en redes sociales, ¿ya? Por ejemplo, Instagram o Facebook. Incluso algunas ofertas de la UMIL de Concepción se publican en el Instagram de la UMIL. Y hay personas que solamente postulan por el Instagram de la UMIL, ¿cierto? Si yo soy capaz de realizar una red, crearme una red social que me diferencie tanto de mi perfil personal como del perfil profesional, ya estoy por delante de muchas personas que no lo están haciendo, ¿ya? Es súper importante que podamos crear una red social secundaria en que podamos poner nuestro perfil profesional, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros intereses. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas también se fijan en este sentido, ¿ya? Igual se van a los perfiles de las redes sociales de las personas y eso también es una primera impresión, ¿sí? Se recomienda mucho el uso de LinkedIn, ¿ya? Hoy en día es de las redes sociales de empleo, la red social de empleo más grande del mundo. Si están todavía en la universidad, créenla desde ya. ¿Por qué? Porque es una red social a la que hoy en día los reclutadores están constantemente pendientes, buscan a sus candidatos en LinkedIn y si esa persona tiene LinkedIn suma puntos, ¿ya? Generar contenido en LinkedIn acerca de lo que hacen. Por ejemplo, estas instancias de taller yo las subo a mi LinkedIn porque le aportan, ¿cierto? Enriquecen mi perfil profesional. Quizás estos tipos de talleres no las puedo reflejar en imágenes en mi currículum, pero sí las puedo reflejar en imágenes en mi LinkedIn, ¿ya? Entonces son instancias que van aportando, ¿cierto? Y que en la generación de contenido constante le va a aportar credibilidad a mi trayectoria,
¿ya? Así es que es súper importante que lo manejen y que también mantengan contactos de su entorno que estén relacionados a lo que están buscando, ¿sí? Mm. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto? ¿Hasta aquí o vamos bien? Yo no sé si puedo ver el chat. Eh, Em, ¿Te voy leyendo? ¿Sí? Dice Dani, yo subí a YouTube unos videos que generé en la investigación de mi seminario. Súper, súper. ¿Por qué? Porque si tú estás postulando un cargo y, por ejemplo, envías tu currículum por correo, puedes hacer mención acerca de tus videos, por ejemplo, de lo que realizaste por si la persona está interesada en saber un poco más, ¿cierto? O puedes realizar una publicación en LinkedIn acerca de tu participación en esos seminarios y poner el link de YouTube para personas que están interesadas en saber un poco más. Y eso te enriquece porque no solamente son competencias ¿cierto? Que van a estar ligadas a una oferta en sí, a una oferta en particular. El hecho de participar de seminarios y generar este tipo de contenido te va a aportar en muchas áreas distintas, así es que es súper importante. Felicidades. Sí, ayer tuvimos una charla en la tarde sobre LinkedIn. LinkedIn. Ah, súper, Así que están como más o menos interiorizados los que asistieron. súper. Bien. Mm. ¿Cuáles son los portales más tradicionales hoy en día para la búsqueda de empleo? Los que más hoy en día se están utilizando por parte de las empresas es acciontrabajo.cl, computrabajo.cl, Laborum, LinkedIn, yapo.cl, Chile Trabajo, Se Recluta, trabajando.com, Empleos Emol y la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Sí? Si quieren le toman pantallazo de estas páginas para que ustedes las mantengan ahí dentro de su sistema para que puedan también, cierto, saber hacia dónde dirigirse en el momento en que quieran buscar empleo. La Bolsa Nacional de Empleo es la plataforma con la que nosotros trabajamos acá en Lomil, en la que se publican cargos a lo largo de todo Chile. ¿Sí? Ustedes pueden filtrar por comuna, ¿cierto? Por región y obviamente por oferta de empleo, por cargo, ¿cierto? Al que estén postulando. ¿Ya? Como requisito para postular incluso acá en la oferta, en la UMIL, a una oferta de empleo, es estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo. Nosotros también podemos ayudarlos en el proceso de inscripción, ¿ya? Y de hecho, para ustedes postular a una oferta de empleo, nosotros hacemos la derivación interna por medio de la Bolsa Nacional de Empleo y después se envían los currículums a la empresa. Así es que esa es una de las plataformas que más se utiliza para empleos a nivel nacional también, para que lo tengan en consideración. ¿Qué Ah, plataformas de inteligencia? Sí, disculpa Paula, ¿sería posible que después nos enviaras la presentación para yo sí, reenviársela a los chicos, por favor? por supuesto, claro, Ya, gracias. ahí se la vamos a enviar. Bueno, como les mencionábamos, ¿cierto? A lo largo de la presentación, hoy en día se están utilizando plataformas de ATS, que es el proceso de seguimiento de candidatos de forma sistémica. Estas ATS, como Team Taylor, son las que hoy en día están filtrando nuestros currículum. Así es que se vuelve a hacer hincapié en que seamos cuidadosos en enviar currículums que sean ajustados a la oferta de trabajo. ¿Sí? Algunas plataformas de inteligencia artificial que nosotros podemos usar a nuestro favor, porque no solamente lo utilizan los reclutadores desde su lado, nosotros también podemos apoyarnos de inteligencia artificial para poder realizar, ¿cierto?, una postulación mucho más rica en contenido, mucho más rica en funciones, ¿cierto?, que nosotros hayamos podido cumplir en alguno de en alguna instancia de nuestra vida, ya sea una instancia de trabajo formal o una instancia de ayudantía, de voluntariado. Podemos, por ejemplo, pedirle a ChatGPT que nos haga la comparación entre el currículum que yo generé y la oferta a la que estoy postulando. Y ChatGPT nos va a dar algunos tips acerca de qué cosas yo podría ajustar para que ese currículum sea más atingente a la oferta a la que estoy postulando. Otra plataforma que es, me parece mucho que, ¿cómo es que se llama? Acabo de olvidarme el nombre, me parece mucho que es, yo les voy a enviar el nombre por interno, pero es este animalito que está aquí de inteligencia artificial, que se llama, perdón, que nos ayuda a simular de la misma manera que Interview Warm-Up, simular entrevistas
para que nosotros también nos preparemos de mejor manera para esta instancia. En esta instancia se nos pueden hacer, por ejemplo, podemos pedir, necesito preparar una entrevista laboral para tal cargo. Y se simula la entrevista, ¿cierto? Y al final de la entrevista nos van a dar una serie de tips acerca de, por ejemplo, qué lenguaje no verbal estoy utilizando que podría, ¿cierto?, ser corregido al momento de yo presentarme una entrevista, qué palabras estoy utilizando que no debería mencionar, qué cosas está bien. Entonces nos va a hacer una retroalimentación acerca del proceso de entrevista laboral, ¿sí? Y Gemini, que es parecido o casi lo mismo que ChatGPT en cuanto a la comparación de currículum vitae con la oferta de trabajo, ¿cierto? ¿Qué cosas se nos sugieren, cierto? Bueno, leer la descripción del puesto de trabajo y repetir la misma palabra clave en el currículum vitae. Las ATS pueden tener problemas leyendo tablas, gráficos o imágenes, que es algo que ya mencionamos. Optimizar el perfil para cada postulación, ¿cierto? Añadir habilidades técnicas y blandas relevantes. Por ejemplo, hay ofertas de trabajo que solicitan que la persona sea proactiva, que tenga un buen, quizás proceso de servicio y atención al cliente, que sea respetuoso, responsable, que sea puntual. Entonces son habilidades que si yo las tengo, también tengo que ser sincera conmigo misma, las tengo que poner en el currículum vitae. E incluir títulos claros para que así la inteligencia artificial sea más, le hagamos un proceso mucho más fácil de lectura. Vamos a pasar ahora al ítem de entrevista laboral, que es un ítem bastante importante, ¿cierto? Porque este es como el determinante para saber si yo voy a estar o no finalmente dentro de la terna o voy a ser elegido para un puesto laboral en sí, ¿cierto? La entrevista laboral es una instancia formal en que un reclutador va a indagar, ¿cierto?, mis competencias y habilidades, ya sea técnicas o habilidades blandas, para yo poder postular a un cargo, para saber si yo soy una persona que está calificada para trabajar en el cargo que yo estoy postulando, ¿cierto? ¿Qué se recomienda de nuestra parte antes de realizar la entrevista laboral? Por sobre todo, investigar a la empresa e informarse del cargo al que estoy postulando. Muchas veces nosotros realizamos más de una postulación a alguna oferta de empleo, ¿cierto? Muchas veces podemos postular a 5, 6 ofertas de trabajo y nos van a llamar, ¿cierto?, de tal empresa para citarnos a una entrevista laboral y quedaríamos muy mal si nosotros dijéramos, uy, es que sabe que no sé de qué oferta me está llamando, no sé de qué empresa me está llamando para yo poder asistir. Así que tenga muy bien considerado que tenemos que investigar a cuáles son las empresas que estamos postulando, cuál es la misión de esa empresa, cuál es la visión, cuál es el contacto. Así nosotros también vamos a dar a conocer a la empresa que estamos realmente interesados en el cargo al que estamos postulando. ¿Cierto? Vamos a hablar también acerca de las preguntas comunes en la siguiente diapositiva. Así es que también tenemos que preparar con antelación las respuestas a las preguntas que suelen estar de forma transversal en todas las entrevistas de trabajo, ¿sí? Elegir una vestimenta acorde a la entrevista. Por sobre todo, lo ideal es que como esta es una instancia que suele ponernos un poco nervioso, que suele ser un poco estresante, preparemos nuestra vestimenta un día antes, ¿ya? El día antes elegir más o menos cómo voy a ir vestido. Si estoy postulando un cargo, por ejemplo, de abogado, sí o sí tengo que llevar una vestimenta formal. Si estoy postulando quizás a un cargo como jornal de construcción, probablemente no me soliciten ir de terno y corbata, pero sí lo ideal es mantener una presentación personal que sea pulcra, limpia, acorde a la instancia, ¿ya? Y si es que esta instancia también suele ser, ¿cierto?, bastante estresante y nos pone nerviosos, debemos aplicar técnicas de relajación y respiración, ya sea el día antes de la entrevista, como también unos 15 o 20 minutos antes de ingresar a la entrevista de trabajo, para que así los nervios, ¿cierto?, no nos jueguen en contra y podamos, ¿cierto?, hablar con claridad, podamos expresar todo lo que teníamos preparado. Durante la entrevista, ideal, ¿cierto? Que lleguemos, y no ideal, sino que esto ya debería ser obligación, llegar unos 15 minutos antes de la entrevista,
porque eso también es una primera impresión de nosotros mismos frente a este tipo de instancias. Si hay una persona que está citada a las 10 de la mañana a una entrevista de trabajo y llega un cuarto para las 11, esa persona ya va a estar considerada como una persona que quizás no suele ajustarse a las normas, no suele ajustarse quizás a los tiempos, a los horarios. Entonces, esa primera impresión queda para lo largo para lo largo de todo el desarrollo de sus funciones, ¿sí? Así es que es súper importante también que lleguen a la hora, incluso un poco antes. Mostrar confianza y realizar contacto visual de forma constante. ¿Por qué? Porque eso le da veracidad a mi relato. Cuando uno está relajado, cuando uno está tranquilo, cuando uno se preparó para la entrevista, obviamente se va a mostrar mucho más calmado y mucho más confiado también. Escuchar atentamente y responder con claridad, ¿cierto? Súper importante, esto en toda instancia lo ideal es que nosotros sepamos escuchar para poder responder de forma clara a la pregunta que nos están realizando. Si yo estoy distraído, lo más probable es que tenga que preguntar, hoy no, no sé no sé qué me consultó, ¿me puede repetir la pregunta? Y eso ya habla de que nosotros no nos estamos tomando la instancia con la formalidad y con la seriedad que eso debería, ¿cierto? Sentarse de forma adecuada. Eso es súper importante también. No vamos a llegar a tirarnos de espalda, ¿cierto? Ahí enfrente del reclutador. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto es una instancia formal. ¿Qué preguntas suelen estar, ¿cierto?, dentro de una entrevista de trabajo, una entrevista de trabajo estándar? En primer lugar, háblame de ti. Esta es una pregunta que es bastante profunda y que a veces es muy difícil de contestar, ¿cierto? Porque no sabemos si nos están preguntando acerca de mi vida personal, acerca de mi vida profesional, ¿cierto? Muchas veces no tenemos una respuesta preparada o nos toma de sorpresa cuando nos preguntan, háblame de ti. Por lo general, a esta pregunta tenemos que responder de la forma más sincera posible. Tenemos que también tener un autoconocimiento bien trabajado, saber más o menos cuáles son las características, cierto, propias, y sobre todo también, como esta es una instancia formal, hablar acerca de nuestra trayectoria en lo profesional, aunque no tengamos una experiencia profesional en sí. Por ejemplo, bueno, mi nombre es Juanito Pérez. Tengo tantos años, vengo de la ciudad de Concepción, estoy interesado en desarrollar habilidades en tal área, siempre me ha interesado profesionalmente inclinarme, por ejemplo, al área de la construcción, he desarrollado ciertos trabajos, quizás para mi familia, también he realizado trabajos formales para tal empresa, tengo tantos años de trayectoria, estoy interesado en el aprendizaje constante, entonces... Si bien yo di información acerca de mi vida personal, acerca de cómo me llamo, mi edad y de dónde vengo, lo ideal es que nosotros hagamos un relato con respecto a nuestros intereses en el área profesional, ¿sí? Esa es la manera más adecuada de responder a la primera pregunta. En segundo lugar, es, ¿qué sabes con respecto al cargo o programa o función de la empresa? ¿Cierto? Para eso es súper importante que el día anterior no el día anterior, quizás los días anteriores nos hayamos preparado de forma correcta para la postulación. Siempre doy este ejemplo. A mí me pasó una vez que postulé una oferta de trabajo porque me dijo un tercero, mira, postula esta oferta de trabajo, se trata de este programa de salud. Bueno, por supuesto que yo me senté a estudiar el programa de salud para saber más o menos a qué se dedicaba y todo. Fui a la entrevista y cuando llego a la entrevista me preguntan, ¿qué sabes acerca del programa X? Y yo me había aprendido el programa Z, un programa nada que ver. Y por supuesto que mi entrevista no fue la mejor. ¿Por qué? Porque me confié del relato de esta persona y no averigüé los canales formales de la publicación de la oferta. Que puede ser, por ejemplo, en la página de la institución, una red social quizás en que la misma institución está haciendo la publicación, o quizás la municipalidad, canales más formales que me den veracidad de el cargo al que se está publicando. Así es que es súper importante que se informen acerca del cargo, qué funciones se suelen realizar y en qué programa está enmarcado, si es que van a postular a un programa, por ejemplo. Tercera pregunta es ¿cuál es tu motivación para presentarte a postular? Obviamente muchas personas
suelen responder a esta pregunta, pucha, es solamente una quizás motivación económica. La verdad es que yo no tengo para llegar a fin de mes y mi motivación es tener algún trabajo para poder solventar a mi familia, que no tiene por qué ser una situación que se escape de la realidad. Todos obviamente necesitamos solvencia económica. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta tiene que ser algo más ligado a lo personal, algo más ligado a su desarrollo profesional, ¿sí? Mi respuesta debe ser, quiero adquirir, por ejemplo, más experiencia profesional en el área, me motiva seguir aprendiendo, me motiva también ayudar a las personas, me motiva a desarrollar o quizás poner en práctica lo que he aprendido en la universidad, en tal área, pero además de hablar acerca de lo que nosotros nos motiva, tenemos que utilizar esta pregunta para darle información acerca de lo que nosotros podemos aportar a esta empresa. Sí, a mí me motiva desarrollar habilidades profesionales en el área, pero también me motiva ayudar a la empresa a cumplir con sus objetivos. Me motiva aportar a la empresa con mis habilidades para seguir quizás ayudando en el área en que ellos están queriendo trabajar, ¿sí? Entonces, hablamos de acerca de lo que nosotros nos motiva y qué nosotros podemos aportar a la empresa. ¿Cuáles son tus fortalezas? Por lo general, para responder a esta pregunta, fíjense en las habilidades blandas que la empresa publica en sus requisitos. Por ejemplo, la empresa publica que la persona que va a ser contratada tiene que tener desarrolladas habilidades de trabajo en equipo. Entonces, en mis fortalezas, obviamente siendo súper sinceros con nosotros mismos, nosotros vamos a decir, bueno, dentro de mis fortalezas es que sé muy bien trabajar en equipo, me gusta trabajar con más personas de diferentes disciplinas y lograr objetivos en común. Entonces, desde ahí ya la empresa va a estar dándose cuenta que va a estar por contratar a una persona que cumple con estas habilidades, ¿cierto? Entonces, para hablar de nuestras fortalezas, fíjese las habilidades que está pidiendo la empresa y cuáles obviamente ustedes tienen dentro de sus características. No, lo ideal obviamente es no mentir, la idea es jamás mentir. ¿Qué características propias describes como debilidades? Otra de las preguntas que suelen estar en las entrevistas de trabajo. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona que le cuesta la organización. Como ejemplo, una de mis debilidades es que soy muy desorganizada. Pero cuando hablamos de nuestras debilidades, inmediatamente tenemos que hablar acerca de lo que estamos haciendo para trabajar esa debilidad. Soy una persona que soy desorganizada. Sí, me cuesta mucho organizar mis días, me cuesta mucho organizar mis tareas, pero por lo mismo yo siempre tengo una agenda que está conmigo para poder organizar estas tareas y estoy tomando un curso de gestión del tiempo, por ejemplo. Otra debilidad puede ser, me cuesta mucho hablar en público. Yo sé que este cargo quizás implica realizar talleres a terceros, pero a mí me cuesta hablar en público. Pero por lo mismo estoy tomando un curso de oratoria. Pero por lo mismo estoy quizás obligándome a mí mismo a generar instancias en las que yo tenga que hablar en público para poder convertir esta debilidad en una fortaleza. ¿Sí? Así es que una vez que hablemos de nuestras debilidades, inmediatamente hablemos de qué estamos haciendo nosotros para convertir esta debilidad en fortaleza, ¿cierto? No está mal tener debilidades. Me ha pasado que le he preguntado a personas acerca de sus debilidades, ¿cierto? En contexto de entrevista o en contexto de orientación y me dicen, no, señorita, debilidades, y yo no tengo. Y claro, eso obviamente, súper buen concepto de sí mismo tiene esta persona que es cierto, seguramente todas sus debilidades las transforma en fortaleza, pero también es importante que sepamos que no todos somos perfectos, ¿cierto? Todos tenemos debilidades y cosas que mejorar. Cuéntame una experiencia laboral, ¿cierto? O académica en que te hayas enfrentado a un conflicto o complicación. Esta pregunta es bastante quisquillosa. ¿Por qué? Porque está buscando saber cómo nosotros nos podemos comportar, por ejemplo, frente al trabajo bajo presión o frente a alguna complicación que pueda tener la empresa. Entonces, para esta respuesta, lo ideal es que recordemos una situación real que haya tenido obviamente un resultado quizás positivo o negativo, pero en el cual nosotros hayamos puesto todo de nuestra parte para sacar adelante la situación, ya sea a través del trabajo individual o a través del trabajo en equipo.
¿sí? Y lo ideal es que sea una situación real. Por ejemplo, hace poco estuve en entrevistas y le preguntaba a algunas personas, cuéntame, alguna vez a lo largo del desarrollo de tus funciones, ¿has tenido alguna complicación, alguna situación de conflicto en que hayas tenido que sacar adelante una meta en común con más personas con las que trabajabas? Y la respuesta era, sí, me ha pasado. Pero lo ideal es que nosotros bajemos la información a una situación real, ¿cierto? Una situación específica en el desarrollo de sus funciones o en lo académico. Así es que lleven preparada una situación con estas características, ¿sí? A la entrevista. Y por último, la pregunta, ¿cuáles son tus expectativas de renta? Aquí también es una pregunta en que los pueden pillar si es que ustedes averiguaron acerca del cargo o no, si es que ustedes vieron la publicación. Muchas veces en la publicación está la renta que está ofertando la empresa, ¿cierto? Sin embargo, cuando no está en la oferta el monto que está por pagar la empresa, lo ideal es que nosotros hagamos un estudio del mercado. ¿Cuánto le están pagando a un ingeniero comercial? ¿Cuánto le están pagando a un kinesiólogo hoy en día, al primer año de egreso? ¿Cierto? Lo ideal es que nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿cierto? Desde un principio. Y por lo general, si es que no les hacen esta pregunta de cuáles son tus expectativas de renta, no está mal preguntar al final de la entrevista, ¿cierto? Porque obviamente nosotros también somos los interesados en saber si esta oferta cumple con mis necesidades o no. O sea, esto es un intercambio. El reclutador va a ver si el candidato cumple con mis expectativas, pero ustedes también tienen que saber si esta instancia de trabajo cumple con los requisitos o con las expectativas que ustedes tienen para su formación en lo laboral. Entonces, lo ideal obviamente no es llegar a la entrevista y preguntar en primer lugar, oye, ¿cómo es el sueldo? Antes de presentarse siquiera. No, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque nuestro aporte tiene que ir mucho más allá. Pero si no se les menciona la renta ni en publicación ni en la entrevista, es factible preguntar al final, cuando les digan, ¿tienes alguna duda o consulta? Ustedes pueden decir, sí, me gustaría saber cuál es la renta del cargo que están ofertando, ¿sí? Y si le Sí, preguntan, sí, dale sí, nomás. al respecto, varias cositas. Nosotros le hemos insistido que es importante preparar la entrevista. Dentro de la preparación de la entrevista, si no está el monto publicado, igual es buscar los precios de mercado. Uno puede preguntar en trabajos similares cuánto se paga. Ujú. Hoy en día con redes sociales, con inteligencia artificial, es fácil buscar cuánto es la renta en determinado cargo. Así que mi consejo también es, para nivelar expectativas, pero además para no pegarse un piscinazo grande en la expectativa de renta, averigüen el precio de mercado, porque eso también es un antecedente que quien evalúa lo toma en consideración, que hiciste la pega de investigar. Y lo otro, al final le van a preguntar si tienen alguna pregunta. Aunque le hayan hablado de la renta, mi consejo es siempre hagan alguna pregunta. ¿Por qué? Porque por defecto en nuestro cerebro nosotros nos tendemos a quedarnos con lo último que habló en la entrevista. Y si a mí me preguntan si tienen alguna pregunta y yo digo no, en el fondo el entrevistador se queda con ese no resonando en alguna parte del cerebro. Mi consejo es al final cuando le pregunten, ¿tiene alguna pregunta? Siempre hagan alguna, pero del tipo, y aquí voy a dar algunos ejemplos, 2 puntos, por ejemplo, de ser contratado, ¿cuál va a ser los parámetros con los cuales van a hablar el primer mes? ¿O qué espera de mí cuando asuma, si es que asume este cargo? El aporte que usted espera de esta función en el entorno de la empresa. Cosa de que efectivamente yo me quede como alguien que está interesado efectivamente más allá de la renta, que investigué un poquito la empresa, pero además que me interesa aportar en el cargo que estoy postulando. Y con eso resonando en la cabeza se va a quedar el entrevistador. Con lo último que le pregunto, o sea, en el fondo voy a decir, oye, lo que es común es decirle, oye, ¿tiene alguna pregunta? No, traten de cerrar manifestando algún interés adicional en el cargo, porque eso es lo que le va a resonar en la cabeza del entrevistador al final, ¿ya? Y lo otro que es un tips práctico, que lo planteó Pablo, pero nosotros hacemos también un juego de rol cuando hacemos esto en presencial. A usted al llegar es probable que le ofrezcan un vaso de agua. Siempre acepten el vaso de agua. En general no está entrenado. Eh, sí, sí, ojalá agua sin gas. Siempre acepto de agua, estos son tips súper chiquititos, pero son buenos. Primero, el vaso de agua me permite tener, si yo estoy nervioso, tener un elemento al cual yo me anclo. Hay gente que de repente juega con lápices, juega con la libretita. Yo sosteniendo el vaso en la mesa me anclo físicamente al lugar. Es como una anclaje emocional si lo necesito. Segundo aspecto,
Cuando uno está en una entrevista, por los nervios propios tiende a secarse la boca. Y si estoy hablando mucho, como me está pasando a mí ahora, tener agua que refresque me va también a calmar las ansias. Y tercero, si es una pregunta que yo necesito pensar, más que tener un silencio largo, unos segundos de silencio que se pueden hacer eternos, tomar el agua me puede dar esos segundos que necesito para pensar la respuesta sin que haya un silencio muy largo. Entonces tiene esos tres elementos que siempre que me ofrecen un vaso de agua, lo acepto porque me provoca hacer estas tres cosas. Si no me lo ofrecen, no puedo, a veces en la misma entrevista hay jarras de agua, siempre pretendo tener un vaso de agua porque me puede servir para alguna de estas tres cosas. Si no me lo ofrecen, no importa, y si yo llevo mi agua, que sea agua sin gas, para no estar pendiente también de los gases en la entrevista. ¿Ya? Pero como consejo práctico, si me ofrecen un vaso de agua, acepten. Es un Ajá. tips de anclaje que nos permite sortear mejor una entrevista. Exacto. Obviamente no son requisitos para una entrevista laboral, son simplemente tips, ¿ya? Pero que sí les van a aportar bastante para poder ustedes también estar más calmados y obviamente puedan hablar con mayor claridad, que los nervios no jueguen en contra. El último tip con respecto a las expectativas de renta, si bien nosotros ya averiguamos, por ejemplo, que a un kinesiólogo en su primera oferta de trabajo, en su primer empleo, les suelen pagar, por ejemplo, 800.000 pesos, por decir un número. Nosotros llegamos a la entrevista de trabajo, ¿cierto? Y al final de la entrevista, cuando nos dicen cuáles son tus expectativas de renta, lo ideal es que nosotros digamos, averigüe, ¿cierto? Que como está el mercado hoy en día, el mercado laboral, a un kinesiólogo le suelen pagar alrededor de 800.000 pesos líquidos, pero estoy abierta a negociar. Eso es súper importante que lo mencionemos. Nuestra apertura a la negociación, que nosotros no demos un monto cerrado. ¿Por qué? Porque así la empresa también va a tener claridad de que nosotros somos personas flexibles y que quizás no cuentan con los montos para pagarnos esa cantidad, sin embargo, se puede llegar a un acuerdo con nosotros. ¿Sí? Paula, Ahora, disculpa a- una consulta con ¿sí? respecto a lo mismo de las pretensiones de renta. ¿Sería Ujú. recomendable entonces indicar un rango de renta y también preguntar acerca de qué tipo de beneficios tiene? Porque Claro. supongamos, en el mismo caso en el mismo ejemplo que tú diste del kinesiólogo, a lo mejor las expectativas de renta eran 800.000, pero si le Ujú. dicen, mira, para este cargo son 750, pero tienes el beneficio, por ejemplo, colación, movilización, seguro de salud. Entonces, al final uno hace una suma y resta y puede Claro. que en el fondo sean más que los 800.000 que yo Ujú. pretendía. Entonces, a lo mejor eso también puede ayudar en hacer el cálculo o, por ejemplo, al entregar las pretensiones de renta. Exacto, son situaciones que se suelen dar, gracias Janina, son situaciones que se suelen dar que quizás sí, el sueldo está por debajo de lo que yo averigüé, sin embargo hay ciertos beneficios que me aportan incluso no una remuneración económica, pero me está dando una remuneración de todas formas. Por ejemplo, tienes un día administrativo por mes, tienes un día libre en el día de tu cumpleaños, puedes optar, por ejemplo, a utilizar ciertos días de vacaciones según tu contrato, y además te damos movilización y colación que en total suman un monto de 70.000 pesos. Entonces, esos 750.000 pesos pasan a ser 820.000 pesos al final del día, ¿sí? Así es que obviamente nosotros podemos dar un rango de sueldo que nosotros hayamos averiguado, decir, mira, yo tengo en cuenta que quizás para un primer cargo como kinesiólogo el sueldo va entre los 750.000 y 850.000. Estoy abierto a la negociación y también quisiera saber qué beneficios se otorgan según el sueldo que ustedes estén ofertando. Así es que muy, muy atingente, Janina. Muchas gracias. Por último, después de la entrevista laboral, tenemos que sí o sí realizar una autoevaluación del desempeño en nuestra entrevista. Tengan en cuenta que a lo largo de nuestra vida no nos vamos a presentar solamente a una oferta laboral, ¿cierto? A una entrevista laboral, disculpen.
¿Por qué? Porque el proceso, ¿cierto?, de búsqueda de empleo es un proceso que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Hoy en día no se da tanto como, como antes que las personas duren muchísimos años en una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas están buscando cargos que sean más quizás variables y también nosotros mismos estamos buscando, ¿cierto?, ir constantemente cambiando nuestro rumbo. Es así como se están dando las tendencias hoy en día. Entonces, nos vamos a enfrentar de forma reiterada a diferentes ofertas de empleo, a diferentes entrevistas de trabajo. Entonces, frente a una entrevista de trabajo, por ejemplo, que yo siento que no me fue tan bien, tengo que sentarme a averiguar qué es eso que me hizo sentir que no me fue tan bien. Por ejemplo, me puse un poco nerviosa, no sabía acerca de lo que estaba hablando. Puede haberse dado porque no averigüé bien acerca de la oferta. Entonces, para la próxima entrevista, yo me voy a estudiar bien el cargo para que esto no me pase. O, por ejemplo, se me quedaron preguntas en el tintero y siento que eso no me puede volver a pasar en otra entrevista. Entonces, para la próxima entrevista voy a anotar mis preguntas y me las voy a memorizar para yo poder realizarla en el día de la entrevista. ¿Sí? Vamos a hacer seguimiento también a nuestra postulación, ¿cierto? Si yo postulé, fui a la entrevista y no tengo el teléfono en sonido, ¿cierto? Muy difícil me voy a enterar, difícilmente me voy a enterar de si es que quedé seleccionada en el cargo o no, si no reviso mi correo electrónico, porque muchas veces el aviso puede ser que no me llamen, puede ser que me envíen un correo electrónico para avisarme si quedé o no en el puesto de trabajo. Entonces, si yo no reviso mi correo electrónico frecuentemente, también difícilmente me voy a enterar de si quedé o no en un cargo. Tener en cuenta que si no son seleccionados en una empresa no significa que son un mal candidato, ¿ya? Esto no los define. Simplemente tenemos que averiguar qué perfil quizás estaba buscando esa empresa que quizás no está acorde con lo que yo mismo estoy buscando. Entonces, por eso es súper importante ser sincero con ustedes mismos y darse cuenta que quizás hay ofertas que no se ajustan a lo que ustedes buscan y cuando encuentren aquella que se ajusta a lo que ustedes buscan, van a poder dar una entrevista mucho mejor. ¿Sí? Así es que siempre la recomendación es seguir esforzándose y seguir presentándose a diferentes entrevistas de trabajo. ¿Sí? Y cortito, últimamente se está utilizando mucho la entrevista por competencias, ¿ya? Entrevista se llama proceso de selección de personas por competencias con un método STAR, ¿sí? Que es el método que está aquí abajito, ¿sí? ¿Qué es el proceso de entrevista de selección por competencias? Es un proceso de selección en que los reclutadores, las empresas están buscando indagar no en situaciones a futuro, sino es que en situaciones del pasado en nuestra experiencia laboral en que se evidencian las competencias y habilidades que nosotros hemos utilizado para que ellos puedan predecir nuestro comportamiento, nuestro desempeño en las funciones a futuro. ¿Sí? O sea, indagan en situaciones del pasado para predecir nuestro comportamiento en el futuro. ¿Ya? De eso se trata la entrevista por competencias. Para esto la entrevista, ¿cierto? Tiene que delimitar muy bien, la empresa tiene que delimitar muy bien cuáles son las habilidades que están buscando para poder, ¿cierto?, hacer las preguntas pertinentes que me den respuesta acerca de si la persona cumple o no con esa habilidad y en qué medida, ¿sí? Evalúan cómo nosotros actuamos en situaciones reales de trabajo, miden las habilidades blandas para el rol, la conducta, el criterio y experiencia práctica, ¿cierto? Y utiliza el modelo STAR. El modelo STAR es una pregunta clave con respecto a una habilidad. Por ejemplo, la habilidad de trabajo en equipo, que siempre la utilizo como ejemplo porque es la más fácil de comprender. Habilidad de trabajo en equipo. La pregunta va a ser, coméntame o cuéntame alguna situación en que hayas tenido que ponerte de acuerdo con más compañeros de trabajo para lograr una meta en común. ¿Sí? O coméntame acerca de una situación de conflicto en el trabajo en que hayas tenido que resolver la situación mediante el trabajo con más compañeros de equipo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que detallar qué pasó, cuál fue el conflicto que se generó, cuál era su tarea, quizás su tarea o su función en ese instante era, por ejemplo, de un trabajo de la universidad, yo tenía que hacer las primeras 3 diapositivas o yo era el encargado de presentar.
¿Qué acciones nosotros tomamos para poder resolver esa situación y cómo resultó esta situación? Pongamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, si hoy en día no tienen experiencia laboral, pero tuvieron una situación de conflicto o una situación un poco tensa a lo largo de un trabajo de la universidad. Supongamos que tenían que hacer un equipo de 5 personas para poder sacar adelante un trabajo que se entregaba el mismo día a las 11 de la noche. La situación fue que se les borró el trabajo, por ejemplo. Habían hecho entre todos un trabajo súper bueno y se les borró. Y resulta que era a las 10 de la noche y a las 11:59 había que entregar. ¿Qué tarea teníamos que cumplir nosotros? ¿O qué tarea tenías que cumplir tú en particular? Yo, por ejemplo, era el encargado de realizar las primeras 5 diapositivas de la presentación. ¿Qué acción tomaste? Bueno, la acción que se pudo haber realizado en este sentido es ponernos de acuerdo en equipo, tener una reunión en equipo para tomar la determinación de qué vamos a realizar para mejorar esta situación. ¿Qué acción realizamos? Enviamos un correo electrónico al profesor para que nos otorgue más plazo para, ¿cierto?, poder entregar este trabajo por la situación que nos pasó a nosotros en ese horario, ¿cierto? ¿Cuál fue el resultado? El profesor nos otorgó más plazo, el profesor no nos quiso otorgar más plazo y nos dijo que íbamos a tener un 1, ¿cierto? Pero lo importante es saber qué acción tomaron en equipo, qué acción realizaron en equipo para poder sacar adelante la situación, ¿sí? Eso es más o menos una respuesta que deberíamos dar en el modelo STAR de preguntas en un proceso de selección por competencias, ¿sí? Muchas veces la pregunta nos va a dar quizás un poco de pistas acerca de qué habilidad está la persona buscando. Por ejemplo, si me hacen la pregunta de cuéntame alguna instancia en que hayas tenido problemas personales, pero de todas formas tuviste que cumplir con el desempeño en tus funciones. Probablemente esa pregunta está dirigida a saber qué tan comprometido soy yo con el trabajo. O a la primera que me pase algo personal, quizás un pequeño problema personal, voy a faltar inmediatamente al trabajo, ¿sí? Obviamente sabiendo los límites. Si yo quizás lamentablemente fallece un familiar cercano, obviamente no voy a poder concurrir. Pero si me quedé dormido en la mañana, no voy a faltar al trabajo, por supuesto. O sea, yo soy una persona comprometida. Muchas veces la pregunta nos da luces acerca de qué habilidad está indagando el reclutador, ¿sí? Competencias frecuentes que se suelen evaluar en el método STAR de selección por competencias. Trabajo en equipo, capacidad de adaptación, comunicación, ¿cierto? Resolución de problemas y orientación a resultados, ¿sí? Saber siempre que todo lo que nosotros desempeñemos, ¿cierto? Lo ideal es que los resultados sean positivos, los resultados aumenten los números de la empresa, los resultados aumenten en los niveles de ayuda que podemos brindar a otros, ¿sí? Preguntas frecuentes que suelen estar en esta entrevista, por ejemplo, para la habilidad de resolución de problemas. Cuéntame alguna vez que resolviste algún problema. Para la habilidad de trabajo bajo presión, ¿cómo actúas cuando hay algún inconveniente? ¿Me puedes dar un ejemplo? ¿O cómo actúas cuando tienes que entregar alguna tarea en un plazo súper acotado? ¿Cómo lo gestionas? Relaciones difíciles. Describe un caso en que tuviste que tratar con una persona complicada. Eso se puede dar mucho en el ámbito social, en el ámbito, por ejemplo, de asistencia social o quizás cuando tenemos que atender usuarios complicados, ya sea, no sé, incluso se puede dar en telecomunicaciones, cuando estamos con atención a público en general. Logros personales. ¿Qué momento de tu vida te ha dado más orgullo? ¿Sí? También se suele indagar en los logros personales a través de estas entrevistas, ¿sí? Porque habla también de el uso de nuestras competencias y los frutos que éstas dan. Por último, ya estamos llegando al final de esta presentación, vamos a indagar más o menos en las tendencias de mercado. ¿Qué es lo que hoy en día se está buscando, hacia dónde podemos dirigirnos para nosotros tener mayor éxito en el proceso de búsqueda de empleo? ¿Dónde están las oportunidades hoy en el empleo juvenil o ya sea en personas que están recién egresando de una universidad o de una carrera? ¿Cierto? Se están buscando trabajos flexibles en comercio, gastronomía y servicios, ¿sí?
Por lo general, trabajos part-time, trabajos que son por turno, ¿cierto? Emprendimientos propios en línea. Tengan en cuenta que el emprendimiento propio también es un camino que es un poco complicado. Ya muchas veces hay personas que se quieren dedicar a emprender toda la vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es que uno al tener el emprendimiento no tenga jefes, este libro de jefes. Cada uno de los clientes que tenemos es nuestro jefe, entonces no hay un horario porque tenemos que atender todo el día. Entonces sí es un proceso complicado, no es imposible, pero muchas veces el primer paso para emprender es trabajar de forma dependiente, para también, ¿cierto?, poder ir nosotros nutriendo de a poquito nuestro emprendimiento y ya una vez que nosotros estemos bien estables con nuestro emprendimiento, nos, ¿cierto?, nos largamos, por decirlo así, a trabajar solamente de nuestro emprendimiento. Empleos verdes. Proyectos ligados al reciclaje, energías limpias y sostenibilidad. Hoy en día está siendo muy valorado en el mercado las empresas que están ligadas a el cuidado del medio ambiente. Por eso todas las empresas hoy en día están utilizando bolsas reciclables, reciclando ropa, para poder, ¿cierto?, disminuir la contaminación y disminuir aquellas energías que no son limpias, ¿cierto? Digitalización, tendencias destacadas que ustedes podrían utilizar, ¿cierto?, a su favor para poder nutrirse, ¿cierto?, y presentarse de mejor forma a las ofertas de empleo. Manejar las plataformas, manejar, ¿cierto?, redes sociales, hoy en día es súper importante. Formarse, y lo puse en rojo, en inteligencia artificial, porque Rodrigo lo mencionó al principio, ¿cierto? Hoy en día no es que una inteligencia artificial te vaya a quitar el trabajo, ¿cierto? Hay, de hecho, sí, hay muchas quizás carreras que a futuro, ¿cierto? Cierto, sigue avanzando a la escala que está avanzando hoy en día, van a desaparecer. Sin embargo, aquellas personas que tienen a la inteligencia artificial de su lado y la han sabido utilizar siempre, van a saber reconvertirse para poder cumplir nuevos roles en el futuro, ¿cierto? Así es que desde ya la recomendación es formarse en inteligencia artificial y utilizarla a su favor, porque va a ser también de su trabajo mucho más eficiente, ¿cierto? Redes sociales, ¿cierto? Como se mencionó, como herramienta laboral, formación continua en oficios técnicos y habilidades digitales. Hoy en día todo el futuro, ¿cierto? Se enmarca en lo digital prácticamente. Hay muchas herramientas digitales que tenemos que elaborar, ¿cierto? Y desarrollar. Empleos con impacto social y medioambiental, ¿cierto? Startups sociales, voluntariados remunerados, ¿cierto? Valorización de la identidad. Siempre, hoy en día se está valorando mucho en todas las empresas que cada uno de los candidatos o cada una de las personas que trabajan en sus empresas tengan su marca personal, tengan su propio sello. Por eso es súper importante el proceso de autoconocimiento, saber qué los hace diferentes de los demás y utilizarlo a su favor. Esas personas que saben diferenciar su marca personal del resto son las personas que más hoy en día están teniendo éxito en el proceso de búsqueda de empleo. ¿Sí? Áreas con mayor demanda, el comercio, la gastronomía y el servicio con flexibilidad horaria, ¿cierto? Se está valorando mucho la flexibilidad horaria. Economía digital, creación de contenido, marketing y redes sociales. Esto se puede tener como un segundo empleo, ¿sí? Empleos verdes, bueno, ya hablamos de esto, ¿cierto? Reciclaje, energías limpias y medio ambiente. Y tiendas online, ¿cierto? Delivery y freelancing, ¿sí? Son opciones B que podríamos tener, ¿cierto? Porque son cosas que hoy en día se están dando en gran magnitud y están generando altos ingresos para las personas que se dedican a esto. ¿Cómo podemos ir avanzando, cierto? Por último, capacitarnos en oficios técnicos y habilidades digitales, fortalecer el uso profesional de redes sociales como LinkedIn e Instagram, ¿cierto? Hacer esta separación de nuestro perfil personal en las redes sociales de lo laboral y profesional, postular a programas de apoyo juvenil. Hoy en día hay bonos, por ejemplo, Sense, Fosis y Corfo que van en apoyo ya sea al empleo joven o a emprendimientos, ¿sí? Y participar de ferias laborales, voluntariados y prácticas profesionales, todo aquello que sume a su desarrollo en cuanto a su desarrollo profesional, ¿cierto? Valga la redundancia.
Y con respecto a participar en ferias laborales, quiero detenerme un poquito ahí porque el día 14 de octubre nosotros vamos a tener una feria laboral en que van a participar muchas empresas que van a estar ofertando sus puestos y sus cargos, ¿sí? Así es que es súper importante que participen de esta instancia. También vamos a tener ¿cómo se llama? Un puesto con universidades que van a estar apoyando la elaboración de currículums para que, ¿cierto? Podamos presentar un currículum mucho mejor preparado y diseñado para la postulación a los cargos. ¿Sí? Así es, el día 14 de octubre, Rodrigo tiene más información con respecto al horario para que se presenten ahí. Sí, sí, la feria laboral se hace en la Plaza Independencia de Concepción, se monta una carpa acá al frente de la catedral, un Caupolicán casi al llegar a Barros. Tenemos ya confirmadas más de 3 empresas, en general digamos cerca de las 20, estamos hablando de cerca de 1000 cargos laborales ofrecidos, desde oficio, técnico y algunos profesionales, para decir la verdad. Efectivamente, los profesionales no son tantos los cargos, pero efectivamente sí ofrecemos cargos profesionales y hay empresas de consultoría, nos va a acompañar la red de colegios particulares, por ejemplo, si conocen gente del área educacional o que presta servicio a áreas educacional, psicopedagogo, etcétera. Vamos a tener una oferta bastante amplia. Como decía Pablo, vamos a tener también apoyo en la elaboración de currículum vitae, vamos a tener eh, una sesión donde van a haber fotógrafos que le van a poder sacar, por ejemplo, una foto profesional para su LinkedIn, por ejemplo. Así que vamos a tener varios servicios. Esto es el día 14, martes 14 de octubre, desde las 10 y hasta las 16 horas. Vamos a estar acá en la Plaza Independencia, así que todas y todos invitados a nuestra sexta ya feria laboral, que la realizamos en el marco del aniversario de la comuna, que es en el mes de octubre. Ajá. Así es que quedan totalmente invitados a participar de la feria. También quedan invitados a venir a Lomil si están en búsqueda de empleo para postular a las diferentes ofertas que se encuentran vigentes acá. Y por supuesto que están totalmente invitados. Yo voy a dejar ahora mi contacto en el chat para las personas que estén interesadas en recibir un servicio de orientación laboral avanzada. Esto se hace de manera individual y es un proceso mucho más personalizado en que vamos a revisar el currículum vitae, lo vamos a ajustar y vamos a ver a qué ofertas podemos postular a partir de ese proceso, ¿sí? Así es que aquí estamos para ayudarlos en ese sentido, no solamente a postular ofertas de empleo, sino es que también a disminuir las brechas de inserción laboral. ¿Sí? Vamos a Pau, anotar ahí el contacto, ¿sí? ya, Paula, una consulta. ¿Ustedes podrían enviarme afiches con respecto a la feria laboral para yo poder hacer la difusión interna aquí en la universidad? Sí, por supuesto. Vamos a compartir entonces la presentación y algunas fichas para poder hacer el proceso de difusión y nos ayudaría Es, muchísimo también, la verdad. claro, Así y así nosotros que, podemos hacer la difusión a través de nuestras redes sociales, que se las dejé en el chat a los chicos, entonces para ajá, que nos vayan siguiendo y ver otros mecanismos también para la difusión. ajá, Ahora, también quisiera hacerte una consulta con respecto a lo que mencionaste de estar pendiente, por ejemplo, a la respuesta de las ofertas laborales. ujú, ¿Es recomendable o no solicitar durante la entrevista, por ejemplo, en cuánto tiempo se finaliza el proceso de selección como para que la persona no esté a partir del día siguiente revisando el correo porque se va a poner muy ansioso en la claro, respuesta, porque sabemos que hay procesos que se demoran, no sé, una semana, porque va a depender de la urgencia que tengan para cubrir el cargo, como en claro. otros casos donde se demoran más tiempo. O sea, unas grandes empresas pueden pasar fácilmente 3 meses en dar la respuesta. Entonces, tal Ajá. vez fuera una pregunta al reclutador. Es una pregunta que si esa información no la otorga el reclutador, sí o sí la tenemos que hacer. Por supuesto que es importante también para disminuir los niveles de ansiedad, porque al no tener una respuesta y al tener incertidumbre con respecto al proceso, vamos a pasar mucho tiempo capaz sin saber si es que quedamos
en el puesto de trabajo no, o no. Entonces, no tiene nada de malo consultar acerca de los procesos, ¿cierto? De cuándo deberían estar quizás seleccionados o determinados los candidatos para saber si es que estamos dentro del proceso de selección o que simplemente ya pasó la fecha y no quedamos en el puesto de trabajo, ¿sí? Así es que esa pregunta es súper importante que se mencione, sobre todo al final, ¿ya? Consultar acerca del proceso, acerca de cuándo termina el proceso de reclutamiento, cuándo estarían determinadas las personas que deberían comenzar a trabajar. Así nosotros también tenemos claridad de cuándo tenemos que dejar de preguntar, ¿cierto? Porque muchas veces enviamos muchos correos consultando y no hay tampoco del otro lado una respuesta con respecto a si es que finalizó el proceso o no. Entonces, si lo hacen en esa instancia de entrevista, van a tener una respuesta mucho más certera en el momento de forma presencial. Así es que es súper importante. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ti, Janina. Así es que si no tienen alguna consulta, alguna pregunta, la verdad es que por nuestra parte estamos súper contentos. Por mi parte es primera vez que hago un taller a una universidad, así es que capaz que me dieron un poquito nerviosa por ahí, pero la ideal es que se transmitan todos los conocimientos y ¿cierto? Las quizás preguntas que puedan tener sean contestadas para aportar en este proceso de búsqueda de empleo y aportar también a su inserción en el mundo laboral y sobre todo en lo que a ustedes les gusta y los interesa y los llena, ¿cierto? Eso es el mensaje que por mi parte me gusta dar. Así es que les agradezco mucho su tiempo. Chicos, ¿alguna consulta? Ahí, mira, aquí hay una. Eh, Ah, sí. envié un mensaje directo, claro, yo estaba mandando mis contactos, disculpen, se lo estaba mandando a una persona directa. Ahí lo envié para todos. Estaba mandando de acá, de la MIL, para las personas que estén interesadas. Voy a dejar mi correo electrónico también para las personas que estén interesadas en el proceso de orientación laboral avanzada de forma presencial. Vengan, van a ser recibidos, ¿cierto? O podemos agendar una hora para poder, ¿cierto?, realizar un proceso de orientación laboral avanzada. También Sense tiene su propia plataforma de orientación laboral avanzada con psicólogos organizacionales. Eso lo pueden revisar en la página de Sense para que puedan también, si es que no pueden de forma presencial, optar ¿cierto?, a este servicio de forma online con orientadores laborales. Que en el fondo es lo mismo que estamos realizando hoy en día, solamente que de forma más personalizada por parte de profesionales que están preparados para poder acogerlo. Así es que se hace la invitación también. Sí, Pablo, mira, hay una pregunta que hace Luis Fierro, dice consulta. Yo desde 2021, sin un trabajo formal, sin contrato, ¿afecta mucho mi currículum y a la búsqueda de empleo llevar tanto tiempo sin trabajar dentro de mi sector de interés? Em, A ver, dice, llevo desde 2021 sin un trabajo formal, sin contrato. Ya, pero ¿tú has tenido algún trabajo, por mucho que sea informal, a lo largo de este tiempo, desde el 2021 al 2025? Porque si la has tenido, no es requisito que sea un trabajo formal ponerla o no en el currículum, ¿ya? Aunque haya sido un trabajo sin contrato, también cuenta como experiencia laboral. Entonces, si has tenido experiencia laboral en este tiempo, también hay que ponerla. O sea, lo que yo les puse, lo que les decía desde un principio, hay de repente algunos trabajos o algunas acciones que nosotros hacemos que no necesariamente son con contrato formal o a veces incluso de fondo moderado. Pero yo tengo que ponerlo si me sirven para acreditar cierta experiencia o experticia en alguna área. Por ejemplo, si tú esos años no has trabajado para alguien, pero has tenido un emprendimiento por cuenta propia, ponlo y según el trabajo al que estés postulando, pon los énfasis necesarios. Por ejemplo, si estás postulando un trabajo de ventas, pon que tú, por ejemplo, tuve un emprendimiento y me dediqué a las ventas y generé una cartera de clientes, por ejemplo. ¿Por qué eso? Por ejemplo, para alguien que quiere contratar a un agente de ventas es atractivo. Que tú digas que tuviste un emprendimiento que ahora generaste una cartera de clientes significa que entiendes del tema. O, por ejemplo, estás postulando algún cargo de bodega, manejado inventario. Ahora, si tu área es muy específica o estás postulando algo muy específico, muy técnico, ahí tienes que en el fondo poner también la experiencia laboral que tuviste. A veces llama la atención, sobre todo en las lagunas.
Porque ahí, si tú dejas lagunas de fecha, estás invitando a que el entrevistador te pregunte qué hiciste en esa época, ¿ya? Ajá, Así que también ojo con eso, tener, por ejemplo, si también es entendible de repente situaciones de la vida, ¿sabes que durante esos años me dediqué a cuidar a mi padre, por ejemplo, o a mi familia, o también tener respuestas para eso, porque como te digo, a veces las lagunas generan preguntas. Entonces hay que tener respuestas para las preguntas. ujú, exacto. Y bueno, con respecto a, es exactamente eso. Si tú pones que no has trabajado desde el 2021, en realidad no tiene nada de malo. Probablemente te vayan a citar entrevistas. Sin embargo, tienes que ir preparado porque si no has trabajado en nada desde el 2021, sepas tener una buena respuesta. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Simplemente ha sido porque no has buscado o simplemente ha sido porque te ha costado realmente encontrar trabajo o porque quizás tuviste una situación de índole personal que no te permitía salir en búsqueda de empleo, que quizás tuvo que trabajar otra persona de la familia y tú tenías que quedarte al cuidado de alguien? Son casos, bueno, cada persona es un mundo, ¿cierto? Pero sí tienes que saber que quizás son preguntas y que sí o sí te las van a realizar siempre que nosotros tengamos lagunas en nuestro currículum, así se llama. Por ejemplo, si yo trabajé, mi último trabajo fue el 2020 y recién volví al mundo laboral el 2023, te van a preguntar, ¿y qué pasó ahí entre medio? ¿Qué hiciste? Y capaz que tu experiencia es súper gratificante, súper quizás llenadora, capaz me fui de intercambio, me fui a otro país, me fui a quizás a trabajar de otras cosas, pero no lo puse poner en no lo quise poner en el currículum. Sin embargo, son cosas que nos van a preguntar, así es que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así es que no sé si tienen alguna otra pregunta. La verdad es que yo les agradezco muchísimo que hayan estado atentos, porque, bueno, vi que había varias personas que estaban desde un principio y que se han mantenido, así es que eso quiere decir que en algo ahí aportamos. Sí, nos fue bastante provechosa, Paula. Tuvimos un máximo de 39 asistentes y se mantuvo en 37 y 39. Por lo tanto, yo creo que fue todo un éxito la charla. Ujú. La gente muy comprometida, muy atenta con las preguntas, con también los emoticones que han enviado. Entonces, ha sido muy bueno. Isabel, Isabel Gutiérrez quiere decir algo. Sí, hola, buenas tardes ya. Agradecer primero a todos por la charla, súper buena. Mi consulta va de acuerdo a la entrevista psicológica. ¿sí? Tuve una experiencia de una entrevista psicológica, Ujú. pero yo creo que fallé tal vez en que habían conceptos eh, que no, que no manejé. Entonces, como que también me dio cosa preguntar. No sé si eso, o sea, para una próxima experiencia quizás es bueno preguntar, yo creo siempre, pero en ese Esto, momento fue como un cuestionario, en donde ya. me entregaban como distintas conceptos, y Claro. entonces cada uno de ellos tenía que elegir con cuál yo me identificaba más, Ajá. de forma positiva y negativa. Entonces habían algunos conceptos que yo no manejaba. Y yo creo que tuve el error de no consultarnos, de no preguntar a qué se referían. Ah, comprendo. Ya no entendías como el significado del concepto. Exactamente. En ese caso, claro, en ese caso, al no ser una pregunta que vaya a intervenir en los resultados, por ejemplo, no estás consultando directamente si tú deberías tener ese concepto o no, simplemente es una pregunta acerca de si a qué se refiere el concepto, acerca del significado. ¿Esto fue de forma presencial o fue online? Fue presencial. Ya, en ese caso, por lo general uno está ahí con el evaluador presente, entonces no hay nada de malo en consultar acerca del concepto, ¿ya? En esas instancias también tengan en cuenta, porque a todas las personas, a todos los candidatos de distintas ofertas quizás van a utilizar esa misma prueba, esa misma evaluación, ¿cierto? Psicológica. Sin embargo, las habilidades que están midiendo no son las mismas para cada cargo, porque cada cargo requiere habilidades diferentes. Entonces, ustedes fíjense de responder bien aquellas preguntas que están ligadas a la habilidad que está buscando esa persona, ¿ya? Entonces, eso como tip. Pero si tienes dudas con respecto a
qué se refiere, ¿cierto? El concepto, por supuesto que es válido preguntar, porque quizás puede estar respondiendo mal una pregunta que en realidad, sabiendo a qué se refiere el contexto, puede responder bien el concepto. Así es que no hay nada de malo en preguntar, ¿sí? Súper. Ujú. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo Ujú. se pueden responder preguntas incómodas? Por ejemplo, ¿por qué no has trabajado en lo que estudiaste? He respondido que no he tenido la oportunidad, pero no me he capacitado. Ya. Puede ser una pregunta bastante incómoda porque si bien muchas veces las capacitaciones implican un costo de por medio, ¿cierto? Y es como ahí es como una contradicción porque claro, para yo poder costear este curso, esta capacitación, tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces es una pregunta incómoda pero que no se escapa de la realidad. Entonces lo ideal es que nosotros seamos honestos, sobre todo que frente a estas instancias dejemos saber a la persona evaluadora que realmente nuestra intención ha sido trabajar de lo que nosotros queremos. Simplemente que no nos hemos podido capacitar por una razón económica, pero que si se nos brinda esa oportunidad. Ojo que en el chat dice que no ha trabajado, pero me he capacitado. Pero Eso ha Ah, sí, respondido él. ya, 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 pero ya. me he capacitado. Ya, bueno. Entre Igual sí que paréntesis. la Eso aclaración, ambas cosas. Sirve, es sirve. una buena respuesta. Sí. Bueno. A ver, en el caso de que nos hayamos capacitado, pero no tengamos la oportunidad, créanme que es algo que se da muchísimo. No saben la cantidad de personas que llegan aquí que son profesionales, que tienen una cantidad de capacitaciones y que tienen que terminar postulando a cargos como de, por ejemplo, ayudante de maestro, a cargos que no tienen nada que ver con lo que ellos han postulado. Y eso es por un contexto nacional, es una realidad nacional que por lo general los reclutadores tienen en conocimiento y que no debería ser algo incómodo, por mucho que sea una situación que no nos guste, ¿cierto? Pero algo que esté lejos de la realidad. Ahora, si yo le doy la respuesta a la persona de que sí, yo me he capacitado, he estudiado y todo, pero no he entrado a un cargo de mi carrera porque simplemente no he querido buscar, ahí estamos mal. ¿Cierto? Lo ideal es que a pesar del contexto, ¿cierto? A pesar de la adversidad, nosotros hayamos estado en constante búsqueda de desempeñarnos en lo que nosotros queremos, ¿cierto? Sí, efectivamente, como dice Paula, efectivamente es conocido que en el mercado, sobre todo en ciertos rubros, está complicado el tema. Y efectivamente es una buena respuesta la que tú entregabas, lo que pones en el chat, que efectivamente no has encontrado trabajo, pero sí te has capacitado en tu área. Has aprovechado el tiempo justamente mejorando tu perfil para poder buscar justamente trabajo en tu área. Ahora, sucede también de que hay áreas, por ejemplo, donde no hay trabajo en el aspecto profesional, pero sí en el área técnica. Entonces, entrar a una pega técnica, aunque yo sea profesional, igual me permite ya meterme en el área y a lo mejor buscar una posibilidad de ascenso. Esa también es una posible respuesta. Depende mucho de la realidad, qué trabajos has realizado en este tiempo que no has podido trabajar específicamente en lo que tú estudias. ¿Ya? Ujú, Entonces depende mucho también del caso individual. Lo importante es marcar que efectivamente tú estás haciendo todos los intentos por superar una situación, porque en el fondo de eso se trata gran parte de la entrevista. Hay entrevistas que se llaman por competencia, que en el fondo es cómo tú enfrentas problemas, conflictos o adversidades. Entonces, lo que uno puede decir, no, es que me eché a morir, es que al final renuncié a buscar, no, esa es la peor respuesta. En el fondo uno tiene que ir dando señales de que está enfrentando la adversidad siendo proactivo. Capacitándose es una forma de enfrentar la adversidad de no encontrar trabajo siendo proactivo. ujú. Exacto, exacto, eso es una buena respuesta. Por ejemplo, yo antes de trabajar acá en la Municipalidad de Concepción, trabajaba en una municipalidad, yo vengo de un pueblo chiquitito que se llama Renaico, que es de este porte, y yo me De ahí la formé. chupalla. Sí, Yo me formé, ¿cierto?, en psicología laboral. Es lo que a mí siempre me ha gustado y es lo que siempre he querido desarrollar. Sin embargo, en un pueblo pequeño es muy difícil que se dé, obviamente, un puesto, un cargo en psicología empresarial, porque no hay grandes empresas. Entonces, si a mí me hubiese tocado que me dijeran, oye, pero todo este tiempo has trabajado en colegio, en servicios y no has trabajado en psicología laboral, lo importante es que la empresa sepa. He estado constantemente buscando esta oportunidad porque es lo que realmente me llena,
Y es por eso que a pesar de no haber podido trabajar de lo que me gusta, a pesar de que pasen los años, yo sigo buscando la instancia, yo persisto. ¿Ya? Lo importante es no persistir. Es una lástima cuando hay personas que están muy formadas y que pasan los años y ya dejan de insistir en lo que les gusta. ¿Ya? Eso es lo principal. No perder la esperanza. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Sí, como para liberar a los invitados. No, no se Sí, preocupen. Vale. Creo que no hay más no, preguntitas. parece que no. Súper. Y volver Entonces, a reiterar la invitación a acercarse a nuestra oficina. Nosotros estamos en Barros Arana 544, cuarto piso. Esto es sí, a media cuadra en la Plaza de Independencia, en la Plaza de Armas, entre Regio y Caupolicán. Ahí estamos nosotros en la oficina de la MIL, y efectivamente ofrecemos todos los servicios. Paula también ofrece también esta misma trabajo en currículum y en entrevista de forma uno a uno individual. Así que también toda la disponibilidad para que ustedes se puedan acercar cuando sí lo deseen. En las mañanas, atender al público en la mañana. Eso. Que estén muy bien. Un abrazo grande, mucha suerte en el proceso de búsqueda de empleo. Todo depende de, obviamente, de las ganas que tengamos, ¿cierto?, de afrontar esto con la mejor energía. Así es que sí. muchas gracias por estar atentos y muchas gracias igual, Janina, por Ya. considerarnos y por mantenernos aquí. Eh, Muchas gracias a ustedes y nos vemos el 14 de octubre en la Feria Laboral en la Así, Plaza de la Independencia. no está. Aquí, ahí nos vemos. Así que ahí nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. 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 Hasta luego, muchas gracias.